Bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otro coloquio de astronomía. Hoy estamos por aquí inaugurando una nueva posibilidad y es la de tener aquí algunos amigos en Zoom. Me alegra mucho ver a los amigos del coloquio conectados por aquí por Zoom. A veces es muy difícil estar aquí solamente con la gente técnica. La gente técnica, hermano, no. Entonces estar con los amigos me encanta. Bienvenidos y bueno, obviamente bienvenidos a todos los que nos están siguiendo también en YouTube en este momento. Y bueno, tenemos un buen rato de ñoñerías hoy de astronomía y ciencias espaciales que espero pues digamos disfruten todos. Bueno, entonces, coloquio de agosto. Vamos a hablar entonces de lo que pasó este mes en astronomía y como les digo, y el espacio. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Al estilo de Dr. Z. Dr. Z utiliza algunos adjetivos de alto impacto que yo espero que sepan tolerar. Por favor, si son muy sensibles del oído, es mejor que eviten ver el coloquio mucho, porque se me van a salir algunas palabritas. Miren que hasta ahora he estado decente, pero me voy emocionando. A medida que me voy emocionando, se me van saliendo cada vez más palabritas. Entonces, si usted es muy sensible, yo preferiría que viera el coloquio en mute, por ejemplo. Podría ver el coloquio en mute. Bueno, una cosa para advertir también. No solamente digo algunos adjetivos de alto impacto, sino que me salen algunas opiniones de bajo impacto, opiniones, digamos, un poquito así casquisueltas, así que si alguno, digamos, cree que son opiniones un poquito extremas, por favor, no vayan a confundir a Dr. Z con el Parque Explora, no vayan a confundir a Dr. Z con el Planetario, somos dos cosas completamente distintas. Una cosa es este servidor, otra cosa es una institución como ellos. Las opiniones y todo lo que yo diga aquí es mío, me lo pueden achacar a mí por ahí en redes sociales. Bien, comenzamos de una vez, no más advertencias, no más, digamos, preparación, vámonos de una vez a la acción. Y para esta primera, digamos, sección del coloquio, que es sobre las últimas cosas en Guarachas, quiero de una vez invitar a mi invitado de siempre, perdonen, ahí fue la redundancia, mi invitado de siempre, Juan Francisco. Quiero saber si Juan Francisco está por ahí. Juancho. Hola, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué más, Juan Francisco? No. ¿Cómo vas, mijo? ¿Cómo vas a... Bien. La bien, cuarentena. ¿Todavía no te has dado nada? No, por acá como lejos de Medellín, no es nada como tan Me alegra mucho, fácil, hermano. creo yo. Tienes todavía cara de estar aliviado. Bueno, comenzamos entonces con la primera noticia o la primera, digamos, cosa importante de la astronomía que pasó este mes pasado. Y por eso quise invitar a Juan Francisco a esta primera noticia, porque resulta que tuvimos una nueva aproximación de la sonda OSIRIS-REx al asteroide Bennu. Ese video que acaban ustedes de ver ahí es el video que tomó la sonda en esta aproximación. Eso que tiene ahí extendido, Juancho, me corregís, es el aparato con el que va a tomar la muestra del asteroide. Sí, resulta que OSIRIS-REx pues tiene una serie de instrumentos. Pues en una nave espacial vos tenés una carga científica, ¿cierto? En este caso son varias cargas, hay cámaras de diferentes resoluciones. Y este instrumento se llama el TACSAM, que es el brazo articulado, que es el que va a tomar la muestra. ¿Sí? Ahí se ve que tiene su rodilla, sí, ahí. Sí. Y al final tiene pues la pata, la que parece ser una pata. Sí, es como una pata. Ahora, lo que pasa es que ellos están haciendo pruebas del acercamiento de la nave al asteroide para tomar la muestra. O sea, no es que ya tomaron la muestra, sino que han hecho varias aproximaciones, porque la misión pues lleva un tiempo. O sea, estamos hablando de que OSIRIS-REx pues ya llegó hace un tiempo al asteroide. Lleva que más o menos 2 años en el asteroide haciendo toda la misión. Entonces la primera parte era... Sí. Es importante no ir a cagar, Juan Francisco, porque es que imagínate la misión, OSIRIS-REx fue lanzada lanzada en 2016, como es decir, hace 2 años llegó al lado del asteroide. Si ustedes no conocen qué va a ser la misión, como lo que estaba comentando hace un momento Juan Francisco, lo que va a hacer la misión es coger piedritas o coger polvito
del asteroide, de un asteroide, ya les voy a mostrar qué asteroide es, para después regresar con esas piedritas y con ese polvito a la Tierra. Es una misión pues que cuesta millones de dólares para recoger polvito en otro mundo. No me vayan a preguntar por qué huevonada, digamos, se justifica para un gobierno como el de los Estados Unidos, pero se justifica. Entonces, ¿qué pasa? La recogida de esa piedrita, de esas piedritas, hombre, no puede salir mal. Y pues, pucha, se pierde esa platica. Entonces, por eso han estado probando. Creo que la última prueba la habían hecho en abril. Sí, esa parte de las pruebas es el tema de la recolección de muestras, ¿cierto? Esa es la parte crítica de la misión, como vos estabas diciendo. Entonces, lo que ellos tienen que hacer es primero llevar la nave, después, digamos, fotografiar o mapear todo el asteroide, porque ellos no conocían el asteroide. Pues el nivel de luminosidad es muy bajo, no sabes cómo se ve si no estás ahí al lado. Entonces, cogen, muestran el asteroide y una vez que lo muestran, escogen unos sitios donde van a tomar la muestra, ya el sitio está escogido y eso que se hizo en abril, que se hizo esta semana y que ya se iría a hacer en octubre, es la parte de sacar a la nave de la órbita permanente que tiene alrededor del asteroide e ir a hacer la toma de la muestra. Ellos tienen que hacer ese test, digámoslo así. Jorge, Juanra, ¿cómo estamos compartiendo la presentación que se está viendo muy pixelada? No, normal, la estoy compartiendo sin inconveniente, lo mismo de siempre. No, puede ser que esta animación tenga sus problemitas, pero No, si se alcanza a ver el asteroide... También estamos viendo la barra de zoom y normalmente la barra de zoom no se debería poder ver. Puede darse, simplemente estaba ahí montada. Bueno, vamos a ver, voy a dejar de compartir y vamos a ver si de pronto volviendo a compartir mejora la cosa. Vamos a ver si volviendo a compartir mejora la cosa y sin la barra de zoom atravesada. Una cosa que les quería contar muy interesante sobre el asteroide que está visitando la sonda OSIRIS-REx es que este asteroide es un asteroide de los que llaman una NEA, que es Near Earth Asteroid, una NEA, que es de las camisetas que uso yo, la NEA. Bueno, esta NEA tiene una característica muy especial. Bueno, se llama Bennu, es un nombre que le escogieron hace poquito, es el nombre de una divinidad egipcia, que es este pajarraco que hay aquí. Es un objeto que tiene más o menos el tamaño de un rascacielos, pero ¿qué tiene de especial? Resulta que este objeto, entre el año 2175 y el 2199, anoten por ahí la fecha en Google Calendar, este objeto se va a acercar a la Tierra a una distancia realmente peligrosa. Se calcula que existe una probabilidad de 1 en 3000 más o menos de que este asteroide golpee a la Tierra. Entonces vayan preparando. 1 en 3000 es más o menos como la probabilidad de ganarse una garrafa y un cocorico en el colegio con unas rifitas de a 1.000 pesos. Entonces no es que sea tan bajita la probabilidad y por eso es que estamos tan interesados en este objeto. Lo que queremos es estudiar la composición, además que el objeto está hecho, es muy rico en materiales carbonáceos. Es un tipo de asteroide muy importante entre los estudios del sistema solar. Son asteroides carbonáceos. Los asteroides carbonáceos normalmente son los asteroides más antiguos del sistema solar. Entonces, no solamente el asteroide es interesante porque se acerca mucho, porque podría golpearnos, sino que podría darnos claves sobre el origen mismo del sistema solar. Entonces, recogemos las piedritas y Juan Francisco, ¿cómo se devuelve esa huevonada para acá otra vez? Después de que recoja las piedras en octubre, ¿cómo se va a devolver? Pues a ver, él tiene una serie, pues la misión está programada para que el combustible dure todo el proceso, es decir, el cohete la pone en órbita, una vez que llega a órbita hace pues toda la misión científica y queda un remanente que es la parte donde la nave se impulsa fuera del asteroide y vuelve a ingresar a órbita terrestre, es decir, va hacia la Tierra. El reingreso de la muestra es como decir, soltarla hacia la Tierra para que sea capturada pues esa muestra. Digamos mejor dicho, la muestra se va a chocar es con la Tierra, o sea, esa huevona la tiran ahí y eso se choca con la Tierra otra vez. Sí, claro, porque la idea es que, pues obviamente, mira que todo de la misión es crítico, pero digamos que hicieron la prueba, digamos que capturaron bien la muestra, que fue perfecto, el brazo se posó sobre la superficie,
expulsaron el nitrógeno, tomaron las muestras. Pero si vos no tenés en cuenta cómo tiene que reingresar esa muestra, pues perdiste todo el viaje. Hijo de Entonces pucha. la muestra tiene que estar protegida. Es como cuando reingresan las naves a la atmósfera terrestre, sea de la estación espacial, o sea de cualquier, o la última que regresó con los astronautas. Bueno, Ella tiene que, anoten la fecha, 2023. ¿Cuándo es que es? Por ahí en agosto. más, más o En- menos va a salir de la asteroide como en 2021 marzo, algo así. wow. Sale en ¿Cierto? 2021 y llega aquí en 2023 cuando tengamos la vacuna del coronavirus y nos empiecen a dejar salir en Medellín. Ya se acaba ese día que se acaba el pico y cédula, ese día esa huevonada llega a la Tierra. ¿O será Y que todo era una conspiración y ellos sabían que la vacuna estaba en el asteroide y la traen del sí. asteroide? Bueno, no, esto está muy largo realmente y la cosa realmente sí va un poquito como para eso. Excelente, por ahí entonces con eso comenzamos. Ya está preparándose la cosa para recuperar la primera materia, digamos, de un asteroide. Recuerden que hay otra misión, que es la misión Hayabusa, que está también en ese proceso. O sea, tenemos dos chances, uno por el lado de los gringos y otro por el lado de los Y Hayabusa vuelve más japoneses. rápido. Hayabusa Hayabusa sí volvió más viene más rápido. rápido. Sí, 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 Hayabusa ya tomó la muestra. O sea, ella ya tomó la muestra y ya estamos en el proceso de empezar el regreso. Bueno, y no sé si por aquí hay algún amigo que me diga cuándo es que es el eclipse total de sol en Estados Unidos. Creo que es en el 2023 o en 2024. Para que también anoten la fecha, anoten esa fecha, ese año, 2023-2024. Esperemos que estemos estrenando presidente en Estados Unidos. Ojalá, ¿cierto? Porque ese año tenemos un eclipse muy poderoso, muy bueno, que se va a poder observar desde los Estados Unidos. Muy bien, seguimos entonces con el coloquio. El coloquio siempre tiene secciones para los que nunca han visto el coloquio. El coloquio tiene la estructura como un noticiero. Vamos ahora a la sesión de las noticias. Hace mucho no presentábamos, perdón, de las fotografías del mes. Hace mucho no presentábamos foticos bonitas de Apple. Tengo dos foticos para presentarles hoy. Bueno, les recomiendo este sitio, es poderoso, todos los días una foto maravillosa. Y el 15 de agosto salió esta espectacular foto tomada de un fenómeno muy bonito, muy fotogénico que se llama una ocultación de Marte por la Luna. Esencialmente la idea es que los dos, la Luna en su movimiento por el cielo, ¿cierto? Marte en su movimiento por el cielo, por casualidad, en un día están en la misma zona del cielo y se atraviesa uno delante del otro. Obviamente la Luna que está más cerquita se atraviesa encima de Marte. No son muy raros, en realidad estos tránsitos se pueden producir, digamos, con algunos años de diferencia y se producen con todos los planetas, porque la Luna y los planetas se mueven en la misma parte del cielo, entre las mismas constelaciones, etcétera, que llama la zona de la eclíptica. La foto es espectacular. Yo quisiera aquí, pero digamos, no pude conseguir un amigo aquí experto en astrofotografía que me ayudara. Todos están muy despeinados y muy empillamados. Pero por aquí estoy viendo a uno que me va a hacer señas con la cabeza, por favor. Yo no lo voy a banderear. Pero a mí me parece que esta fotografía no fue tomada tal cual, sino que ahí pueden haber o dos fotografías, ¿cierto? O puede haber un tratamiento digital grande, porque la luna normalmente es muy brillante. A ver, aquí con la Ouija pregunto, ahí va a hablar, excelente, Jonathan. Jonathan, ¿se anima a hablar o no? Dale, hay una, claro que sí. ¿Qué más, Jonathan, hermano? Un placer Muy verte bien. por aquí. Bueno, relacionado con la pregunta de la astrofotografía, sí, realmente Marte tiene, digámoslo, una luminosidad mucho más diferente que la de la Luna. Entonces tuvieron que hacer una exposición, digámoslo, 15 segundos de Marte y 15 segundos de la Luna, porque si se demoran muchísimo, Marte se esconde. Entonces, digamos lo que sí pueden haber una especie de HDR, High Dynamic Range. Sí. Entonces, correcto, para poder lograr la fotografía, sí tuvieron que... Te muteaste, o te mutearon, yo no sé, están aquí censurando a Jonathan, hágame el favor, no me censuren, eso, hágale. Jonathan, oíste, entonces,
la cosa aquí es la siguiente. ¿Y cómo hacen para tomar? Ah, entonces cogen y toman una foto con un tiempo de exposición en donde Marte salga, ¿cierto? O toman el pedacito de Marte por separado y después el pedacito de la Luna por separado y los pegan. Los dos están visibles en ese momentico. Sí. Toman una exposición, 10 segundos y 10 segundos de la otra y cortan. Y después procesan una y después procesan la otra, pero simplemente es, digamos, como una especie de semicorte. No, digamos que sí es una superposición. Correcto. Muy bien. Entonces, bueno, ya ven que Photoshop, entre comillas, casualmente me entró una llamada. Tranquilo. Entonces, toman la fotografía de Marte, la procesan y después con la de la Luna la procesan porque la Luna quedaría más quemada o más sobreexpuesta. Entonces, y ya se logra. Y después le meten Photoshop a eso. Entonces, Photoshop no solamente hay por ahí en las revistas de vanidades, también tenemos en astronomía. Pero esta foto, gracias Jonathan, hermano, por participar, hermano. Yo sí sabía que vos ibas a salir en el... Pero esta foto tiene otra cosa espectacular que yo no sé si todos, digamos, son de la cual todos son conscientes. Y es el hecho de que tenemos dos objetos planetarios en la misma fotografía que se ven con un tamaño increíblemente diferente. En esta imagen es fácil medir, utilizando ahí, digamos, matemáticas, etcétera. Es fácil darse cuenta de que la Luna se está viendo en la foto 120 veces más grande que Marte. 120 veces más grande que Marte. La Luna está situada a una distancia de aproximadamente unos 380.000 kilómetros de la Tierra. Eso lo sabemos. Es más, la distancia de la Luna se sabe con precisión de milímetros, porque los astronautas pusieron unos espejos y con estos espejos van dando señales a la Luna y esperando a que regresen, hemos logrado medir la distancia con una precisión de milímetros. Entonces tenemos la distancia a la Luna, ¿cierto? Y tenemos cuánto más grande se ve la Luna en esta foto que en Marte. Entonces miren cuál es el razonamiento que utilizamos los astrónomos para analizar una foto como esta. Si suponemos que la Luna y Marte fueran del mismo tamaño, si suponemos que la Luna y Marte físicamente fueran del mismo tamaño, el hecho de que yo vea la Luna, ¿cierto? Que yo vea la Luna 120 veces más grande que Marte, significaría que la Luna está 120 veces más cerca que Marte. O al revés, que Marte está 120 veces más cerca más lejos que la Luna. Entonces, solo midiendo el tamaño de la Luna y el de Marte aquí, yo podría calcular la distancia a Marte. Hágame el hijo de puta favor. ¿Cómo puede uno calcular la distancia a un planeta solo con una puta fotografía? Y eso es lo que permite esta fotografía. Pero miren que hay una suposición que es fuerte, y es suponer que Marte y la Luna son del mismo tamaño. Entonces yo les pregunto a ¿ustedes sí creerán que Marte y la Luna son del mismo tamaño? Un planeta y una luna. Bueno, en realidad no es así. En realidad, qué pelota. Yo puse aquí, está la luna Europa de Júpiter. Pero les cuento, más o menos ese es el tamaño de la luna de la Tierra. Y aquí está Marte. Marte es aproximadamente 2 veces el tamaño de la luna. 2 veces el tamaño de la Luna. Entonces, ¿usted qué dice? A ver, piense usted ya sentado, usted con usted, que a usted le gusta ese tipo de cosas, usted con usted piense más o menos si la distancia será mayor o será menor. Si Marte en realidad es más grande que la Luna, la distancia será mayor o será menor. Échele cabeza ahí un segundo. Si lo está viendo en diferido, póngale pausa, échele cabeza un momentico, que le voy a dar la respuesta en un segundo. Si Marte es el doble de la Luna, en realidad la distancia a la que está el planeta no es la que acabo de calcular, sino que es el doble de la distancia. Es decir, la distancia debe ser 90 millones de kilómetros. Una fotografía para determinar la distancia a Marte, ¿cierto? Utilizando ahí un poquito de matemáticas y de aritmética. Bueno, otro detalle interesante. ¿Cuántos son 90 millones de kilómetros, marica? ¿Qué es eso, parce? Que 90 millones de kilómetros. A mí me dicen que tengo que caminar 5 kilómetros diarios para que no me dé un infarto. Puta. Ahora imagínate 90 millones de kilómetros. Bueno, resulta que una manera muy común que utilizamos los astrónomos para medir distancias muy grandes es utilizar la luz. La luz. Y en este caso, 90 millones de kilómetros equivalen a 5 minutos luz. 5 minutos luz.
Es decir, la luz de Marte, la luz que vemos llegar desde Marte, se ha demorado 5 minutos en llegar hasta la Tierra. Y eso tiene un último detalle muy bacano. ¿Y cuál es el detalle bacano? El detalle entonces es que nosotros estamos viendo la imagen de Marte como era hace 5 minutos ahí. La imagen de la Luna como era hace un segundo. La Luna está a 1.2 segundos de la Tierra. La imagen de Marte es la imagen como era hace 5 minutos. Bueno, ¿cómo así? Y si la pudiéramos ver instantáneamente, ¿qué veríamos? No, pues veríamos a Marte ahora. Pero hay un problemita. Resulta que Marte se mueve en el cielo. Si nosotros pudiéramos ver a Marte como es en el momento justo de la foto, no estaría en el lugar que está ahí, sino que estaría corrido. Estaría corrido. O sea que nosotros estamos viendo, ojo, pues miren esa ilusión óptica, estamos viendo a Marte en donde no es. Estamos viendo a Marte donde estaba en el pasado. ¿Y eso qué efecto crea? Esto crea el efecto de que entonces el momento justo, el segundo exacto en el cual Marte toca a la Luna, depende de la velocidad de la luz. Depende de qué tan rápido vaya la luz. Si la luz viajara entreputada desde Marte hasta acá y llegara en un segundo, entonces el tránsito ocurriría a 1 hora. Pero si la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo, el tránsito ocurre a otra. Resulta que eso lo utilizamos en el año 2015 con un grupo de aficionados de toda Latinoamérica para medir la velocidad de la luz. Yo no sé si habían oído esa noticia, hueputa, pero la velocidad de la luz la medimos en Sudamérica y hueputa. La medimos utilizando este efecto, el efecto del pasado y el pasado de Marte en el cielo. Nos dio aproximadamente, lo quité ahí en el resumen, nos dio aproximadamente como 360.000 kilómetros por segundo. Y ustedes dirán, qué puta número tan malo si la velocidad es 300.000 kilómetros por segundo. Pero momentico, es un número de la casa. Ese número fue sacado de la casa. Muy bien. Jorge, Juancho. Jorge, te voy a hacer 2 propuestas. La primera es si puedo compartir yo la pantalla para que se vea mejor, porque nos están... Si aquí la vemos pixelada en Zoom y se ve más pixelada todavía en YouTube. No, ni por el hijueputa, porque es que yo tengo que controlar la presentación, no jodas. No, pues diciendo, adelante. No, ni por el hijueputa, pero porque ¿qué es lo que pasa, hombre? Coro me dice que hay una opción que dice optimizar pantalla cuando vas a... Estoy optimizando, simplemente, ahí estoy dándole optimizar, compartiendo de pantalla. Vamos a hacer una cosa, voy a quitarle esas opciones y vamos a ver si sale un poquito mejor. Aquí me autocompartí la pantalla. A ver, le quité las opciones raras, a ver si de pronto con eso mejora un poquito la cosa. Listo. Y lo otro es decirle a la gente que en cualquier momento pueden levantar la mano qué nota. Para abrirles el micrófono. Qué nota. A ver, Juancho Carrancho, ¿cómo estamos de gente pues, en YouTube? ¿Ya llegué al nivel de Vicky Dávila o no? Estamos en 204 personas. ¿204.000? No, todavía no. 204. Aunque el acumulado tal vez 204.000, pero en este momento 206. A mí me dicen que si no llego a los 300 no me pagan el coloquio, muchachos, ¿cierto? Entonces, por favor, vayan y llamen a la tía, llamen a la abuelita, pónganla a verla, aunque sea dormido el coloquio. Lucho, ¿mejoró la imagen? Mejoró. Sí, ahí mejoró. Mejoró un poquito. Mucho. ¿Qué Andrew? No, que mejoró mucho. Y excelente. Acordate que hoy no vino Jorge, hoy vino el Dr. Z. Sí, me extraña Araña, me está se llamando parecen. Como Ejanea. Bueno, segunda fotico del mes, les dije, les tenía 2 foticos súper especiales. La primera fotico anterior, que vean, ahí están, ya vieron cómo se puede hacer astronomía, o una fotico bien sencilla. La segunda fotico es esta hermosura de nebulosa que parece un dragón, no, tiene como cara ahí de dragón. Bueno, lo curioso de esta fotografía que fue publicada ahora el 14 de agosto de el 14 de este mes, es que es una nebulosa planetaria, muchachos, una nebulosa planetaria. Claro, el que no tiene puta idea de astronomía dirá, pero ¿qué puta es una nebulosa planetaria? Pues las nebulosas planetarias no tienen ningún parecido con esto. Es más, el nombre nebulosa planetaria, aquí les estoy mostrando una foto súper pecueca, que es la foto con la que yo crecí desde chiquito viendo las nebulosas planetarias en los libros. Las nebulosas planetarias son unas nebulosas que tienen formita redondeada, entonces cuando uno mira por el telescopio parece un planeta, correcto.
Bueno, estas son las imágenes de nebulosas planetarias del presente. Ah, esta sí es más bonita. Esta que me imagino que ustedes la reconocerán por una serie muy famosa, que es la serie Cosmos de Neil deGrasse Tyson. Esta es la nebulosa Helix. Bueno, las nebulosas planetarias son el resto o el cadáver de una estrella chiquita. Una estrella, cuando decimos chiquita, es una estrella de poca masa, como es el Sol. Correcto. Lo que ustedes están viendo aquí son dos cosas. La primera es el punto central. Ese punto central, haga de cuenta que es como los huesos de la estrella. Los huesos, la parte dura de la estrella, que es el centro. Se llama una enana blanca. El Sol ya tiene una enana blanca casi hecha por dentro. Y cuando termine su vida, ahí la enana blanca, pum, va a aparecer. Y esto que hay aquí es como la carne ya podrida que se está abriendo, se está abriendo. Eso es una nebulosa planetaria. Ahora, miren que las nebulosas planetarias tienen una forma redondeada porque la estrella se desbarata en todas direcciones. Ahora, hay una nebulosa planetaria más rara que uno puta, por ejemplo esta nebulosa planetaria ya es mucho más rara, ya no tiene esa forma redondeada, pero hoy sabemos por qué es que es así. La razón es que esa nebulosa planetaria parece que tiene una compañera binaria que da vueltas alrededor de él, y entonces la manera como el gas sale expulsado es mucho más compleja y crea esta estructura como en la forma de reloj de arena. Cuando uno ve ese reloj de arena desde cierta perspectiva se ve así. Hagan ahí el trabajo de abstracción, ¿cierto? Y se van a dar cuenta que es una cosa así. Bueno, y entonces digo, puta, ¿dónde salió? O sea, esto no tiene ni cara de nebulosa planetaria clásica, ni cara de reloj de arena. Pues resulta que después de pegarle una estudiada, ni le dijo el diablo, con telescopio en la Tierra, con modelos astrofísicos, descubrieron que lo que pasa es que esta nebulosa, que a propósito tiene, miren, esta que hay aquí, este puntico que hay aquí es la enana blanca. Esta es la enana blanca. Estas otras estrellitas que ustedes ven aquí son estrellitas que están adelante. La enana blanca es este puntico que hay acá. Y resulta que al estudiarla con detalle descubrieron que alrededor de la enana blanca está girando otra estrella que no alcanza a verse. Pero además, la órbita de esa estrella es una órbita que hace esto que ustedes ven aquí, que se llama la precesión de la órbita. La órbita como que va teniendo como la forma de una flor. Y entonces, ¿qué pasa? La combinación del gas que se va expulsando, más la compañera, más la precesión de la órbita, crea ese despelote tan hijueputa que ustedes ven, esa nebulosa en forma de ese espectacular que aparece entonces en el Apple. Es una nebulosa viejita porque es una nebulosa que está catalogada, como sabemos en astronomía, con este número NGC 5189. Es un número de catálogo muy conocido en astronomía. Muy bien, esas eran entonces las dos foticos que quería traerles del Apple. Bueno, aquí finalmente les muestro ya la diversidad tan berraca que hoy en día se conoce entre las nebulosas planetarias. Ya los tipos de nebulosas planetarias son increíblemente diversos. Una cosa para decirle, las nebulosas planetarias son las pipiolas del cielo. Si usted llega a ver algún día con sus ojos una nebulosa planetaria, está viendo una cosa que no dura es nada, papá. Una nebulosa planetaria puede durar 10.000 años, por ahí 10.000 años. Entonces son muy difíciles, hay muy poquitas en la galaxia, hay como unos miles, porque las que habían o que se han creado a lo largo de toda la historia de la galaxia, que son miles de millones, se han ido desapareciendo. Entonces, son objetos súper especiales, súper especiales. Bien, listo, vamos para adelante entonces. Siguiente sección del coloquio. Comencemos entonces hablemos de la programación, de qué es lo que va a pasar ahora en el mes de agosto. Y para eso voy a invitar a Andrés Ruiz. Andrés, se encuentra en casa, don Andrés, para que nos hable entonces de lo que vamos a hacer en este mes de agosto. Hola, Andrew, ¿cómo vas? Jorge, ¿bien o no? Pues ya se nos está acabando agosto, o sea que les voy a hablar de algunos poquitos programas. Vale. Listo. Entonces, dale adelante. A propósito, alguien me preguntó, ¿por qué no se hizo el coloquio el último sábado del mes? Bueno, es una invitación que hicimos, ya que el último sábado del mes, que normalmente es cuando hacemos el coloquio de astronomía, al menos para agosto tenemos un programa a la misma hora, entonces para que no se cruzara. Vale, o sea que ¿listo? Lo hicimos, agosto tuvo 5 sábados, lo hicimos el cuarto sábado de este mes, pero lo normal es que sea el último sábado de cada mes. Antes de que sigas, levanten la mano en Zoom,
Tenemos aquí 59 conectados. Los que quieren el coloquio otra vez el viernes. Ahí les dejo la pregunta mientras Andrés Ruiz va presentando. Tengan en cuenta que el viernes también tenemos un programa que se llama El cielo esta noche. A las Andrés, hermano, yo aquí estoy viendo 70 manos alzadas. De 59, 70 alzaron la mano. No, muy bien. Se te va a reducir el público del coloquio. Muy bien, entonces, dale. El próximo, este es el sábado 29. Vamos a tener precisamente este programa especial del que les hablaba, que es a las 7 de la noche, donde vamos a estar conversando con Brian González, que es astrónomo aficionado y fundador de Mochileros Astronómicos, un programa sobre la luna. Y vamos a ver cómo la luna también puede bailar. Vamos a hablar un poquito sobre los movimientos de la luna. Probablemente vamos a visitar otras lunas del sistema solar y vamos a ver también cómo se mueven. Este es un programa muy especial, así que los invitamos a visitar la página del planetario para que se vean todos los detalles que va a tener este programa. Les digo que es muy especial porque vamos a tener la posibilidad de regalar este programa. O sea, si usted quiere invitar a alguien que quiere mucho a ver bailar la luna, a ver danzar la luna, entren a la página del planetario y van a ver cómo van a poder regalar este programa. Especialmente le va a llegar la invitación a esta persona para que pueda regalar este programa. ¿Listo? Oíste, esa foto, perdóname que haga esa foto, está una chimbita, parce. Miren esa foto de la luna con colores. Uno normalmente está acostumbrado a ver la luna como grises. Claro, con Jonathan no estamos mostrando aquí en las fotos ni las dibujas, pero vean qué belleza esos terrenos cafezosos. Y así es. Exacto. Si quieres, dale adelante, Jorge, por favor. Bueno, también tenemos estos otros dos cursos. De los otros cursos no les vamos a hablar porque ya se nos llenaron los cupos. Eso hijo de pucha. ¿Los qué? ¿Los de septiembre? Los cursos, estos son los cursos de septiembre de astronomía. ¿Listo? Sí. Entonces, son los que hay. Los que ya van a salir. Uno es el que empieza el 3 de septiembre, que es el cielo de los grandes exploradores. Este es con León Jaime Restrepo, nuestro amigo del coloquio también, de toda la vida. Y de los cursos de astronomía, el famoso León Jaime Restrepo. Claro. Este va a tener entonces, es un curso corto, empieza el 3 de septiembre, se acaba el 24 de septiembre, va a ser los jueves a las 6:30 de la tarde y ahí tienen cómo inscribirse. Pueden hacerlo por WhatsApp o si quieren pueden entrar a la página del planetario y mirar cómo lo pueden hacer. También del 8 de septiembre al 29 de septiembre vamos a tener el curso de los cielos del sur, para reconocer un poco las constelaciones de los cielos del sur. Nosotros que somos de los cielos del norte más que todo, ¿cierto? Aunque estamos en una posición privilegiada, también con León Jaime vamos a poder hacer este curso. Pero entonces ya entendí. No, mentiras, que no entendí, es lo mismo. O sea, van a estar con martes, mejor dicho, anótense, martes y jueves en la cabeza con León Jaime. Con León Jaime, exacto. Listo, entonces Leo está por ahí, hermano, septiembre con Leo se llama. Listo. Entonces, para que lo tengan presente, cursos cortos con León Jaime, 2 cursos diferentes. El próximo sábado, nosotros todos los sábados a las 10 de la mañana hacemos unos talleres para niños. Y el próximo sábado, Buscando Familias, que se llama el programa, sobre los coronavirus. ¿Cuál es la idea? Te perdimos, Andrew. Oiga, pero está muy interesante. Sí. Dale. Ahí estás volviendo. Volviste. Volvele a dar, que ya te perdimos un momentico. Listo. Vamos a modelar entonces en plastilina un SARS-CoV-2. Entonces este es un curso para niños. Pero les vas a explicar todo, la parte de la química y todo. Vamos a ver toda la parte del... Y por dentro. Interior, que trae el virus en el interior, si trae ADN o ARN, cómo es la capa que rodea el virus, que es la que destruye el jabón, cómo son las proteínas que tiene encima el virus, y vamos a ver cómo actúa, cómo nos infecta, vamos a descubrir por qué es tan importante lavarnos las manos con agua y jabón, cómo actúa el agua y el jabón en el virus y cómo lo destruye fácilmente. Entonces va a ser un curso muy divertido para que se inscriban. Ese taller lo voy a estar haciendo yo, listo. Y es completamente gratis. Eso es completamente gratis. Lo único que necesitan ese día es conectarse, primero reservar los cupos, porque creo que tienen unos cupos limitados, entonces para... Está una bacanería, y ahí que se desconectó. Ahí está. Listo. Listo. Andrew, muchas gracias. Por aquí,
Cristian quiere hacer una pregunta en Zoom. Por favor, Cristian, proceda, hermano. Hola, muy buenas tardes, pero ahí es como una pequeña confusión. Usted dice de plastilina, pero en la pantalla dice dibujo. Sí, ahí se nos fue ese pequeño error, pero lo corregiremos. O sea, es de plastilina. Y los es de plastilina, correcto. Sí, es de plastilina. Perfecto. Vamos a hacer el virus en plastilina, incluso lo vamos a partir por la mitad para poder ver su interior. Entonces va a estar muy chévere. Andrew, aprovechando que estás por aquí, cogete las preguntas que haga la gente en YouTube, hermano, ahora que aprovechando que hay poquitos y ver si de pronto puedo resolver algunas dudas. Yo nunca resuelvo nada aquí, güey, puta, yo voy como un loco para adelante y a veces hay dudas. Me interrumpís y me decís qué dudas hay. Listo, perfecto. Bueno, gracias. Les cuento que sigue a Amebas Conversan. Amebas Conversan, un programa de el Club de Revistas de Astrobiología. Tengo que estrenar logo, hombre. Ahí tenemos que empezar a estrenar logo. Este lunes, Andrés Ruiz y Jorge Zuluaga están invitados para hablar entre ellos. Eso es una charla ahí entre amigos, conversando huevonadas de astrobiología. Y este lunes van a contar cuántos extraterrestres hay en la galaxia. Lo van a hacer con una cosa que llama la ecuación de Drake. Es a las 10 de la mañana, empieza a las 10 de la mañana o, digamos, estén pendientes de las a las 6 de la tarde. ¡Ay, fue pucha! ¡Ay, Andrew! Ahí tenemos que corregir el horario. El horario se los quedo debiendo porque mira que el horario está más trocado que un chucho. Pero si no vamos a hacer a las 6. No, deje así, hay que hablar con el Zuluaga. Lo único que yo les digo es que esas conversaciones, usted las chuza por YouTube y ya tenemos un montón de conversaciones montadas en las plataformas de streaming de podcast, para que las busquen, por favor. Bueno, en el día de hoy tuvimos esta mañana, y la puse aquí para que la busquen, por favor, en YouTube, una charla súper interesante de un tema más excitante que un chucho, que es la computación cuántica. Busquen en YouTube, esta fue una charla de la Sociedad Julio Garavito, porque creo que es un tema del que nadie ha hablado. Nadie habla en los espacios divulgativos, y que es Juan Guillermo Lalinde es un tremendo profesor, para que busquen en internet. Y les quería también contar que la Universidad de Antioquia está haciendo unos ciclos de charlas muy interesantes con gente que es astrofísico o astrofísica y que se fueron del país a hacer sus estudios, y que el profesor Esteban Silva, el profesor Pablo Cuarta, los están otra vez llamando, entrevistándolos, conversando con ellos. El ciclo se llama Orígenes, y se realiza normalmente los miércoles a las 4 de la tarde. Este próximo miércoles está Viviana Rosero, que está en el National Radio Astronomy Observatory en Estados Unidos y que trabaja con la formación de estrellas de alta masa. Muy interesante para que conozcamos personajes que normalmente, o sea, aquí normalmente no conocemos a todos los astrónomos que están trabajando afuera y astrónomas, y son un montón, y este es el propósito de este ciclo. ¿Oíste, Juancho? Si me escuchas, por favor, a ver, aquí la ouija. Juan Fernando Puerta. Cuéntame una cosa. Pues voy a Astroparche. ¿Cuándo tenemos Astroparche? Tenemos Astroparche el lunes a las 7. Vamos a hablar de un concurso que hay un grupo de la Universidad de Antioquia de Ingeniería Espacial que se metieron para un diseño de CubeSat, que es del grupo Voyager. Y vamos a hablar con uno de los muchachos que está metido en ese rollo. ¡Qué nota! Listo, esta semana tuvimos uno muy chévere, que es con María Alejandra, que es médica especialista en fisiología espacial, para que lo busquen en el canal de YouTube. Entonces, el canal de YouTube, entonces la idea es buscar canal de YouTube de Astroparche. Astroparche, ahí salen todos los que llevamos. Perfecto. Ya llevamos 15 episodios. Wow, y son episodios corticos, no es como el coloquio que dura 3 horas, estos son episodios de 1 hora exacta, porque son hechos ahí con el patrón que es Samuel Cabello. Bueno, Juancho, dígame cuántos hay. Recuerde que si no llego a 300 no me pagan, hermano. Pues todavía tenés tiempo para llegar. Van 254. No, güey, puta. Y Vicky Dávila que marcó 50,000. No, espérate, después que lo vamos a alcanzar. Vamos a alcanzar. Bueno, muy bien. Sigamos adelante. Siguiente sesión del coloquio. La siguiente sesión es revisemos las redes sociales. Ustedes a todos nos llegan huevonadas por redes sociales, Twitter, Instagram, YouTube, WhatsApp. ¿Qué cosa tan hijo de puta WhatsApp? Estoy que cierro la cuenta en WhatsApp. Mentiras que no. Yo ya no uso correo, sino WhatsApp. Entonces, de vez en cuando me voy encontrando por ahí cositas
Y me encontré en Twitter en estos días esta fotaza, muchachos. Vean esta foto que hay aquí. Pues resulta que esto no es nada más y nada menos que el Neowise. ¿Se acuerdan? En el coloquio pasado, el mes pasado, hablamos del Neowise, del cometa Neowise que estuvo por aquí y que tratamos de verlo. Muchos lo astrofotografiaron. Pero esta es la astrofotografía, porque esta es la fotografía tomada por el telescopio espacial Hubble. El telescopio espacial Hubble dirigió su mirada hacia el cometa y logró tomar una fotografía del cometa. Entonces, lo primero, el Hubble mira tan hondo que no se le ve la cola, sino que lo que estamos viendo aquí es la atmósfera del cometa. Recuerden que la atmósfera del cometa mide casi 18.000 kilómetros, 18.000 kilómetros, que eso es como 3 veces el tamaño de la Tierra. El radio de la atmósfera es como 3 veces el tamaño de la Tierra. El núcleo del cometa, que uno diría, es este puntico brillante, ese sí es el núcleo, esa es la roquita del... No se alcanza a ver ahí, no se alcanza a ver ahí. Si pudiéramos aumentar, ampliar suficiente la fotografía, pues, si tuviera la capacidad, se vería una cosa así. Pero este no es el Neowise, este es el Churi, como les decimos aquí en confianza en el coloquio. Churi, que tiene forma de patico de hule, que fue visitado hace unos años, ¿cierto? Por la sonda Rosetta. Lo que quería mostrarles con el Churi es que, miren, en la fotografía del Hubble ustedes pueden ver que el gas alrededor del cometa no es simétrico, no es una bolita, como la veíamos en las fotografías, sino que hay una parte en donde hay menos gas y unas partes donde hay más gas. ¿Por qué es eso? La razón es que, como ven en esta imagen, el gas del cometa sale en chorros, sale por chorros. Y el cometa normalmente muchos cometas tienen forma así como de patico o de pesa o de pesita, y entonces usted no va a ver la emisión del gas de forma simétrica, sino que la va a ver así de formas asimétricas. Dice también que son los jets del cometa. Bueno, esa es una foto que me encontré por ahí en Twitter muy interesante, pero me encuentran en Twitter un montón de cosas. Yo aquí estoy haciendo una selección, una super selección. Bueno, otra imagen que me llegó, en este caso, vía WhatsApp. Me llegó vía WhatsApp por un amigo, Álvaro Orozco. A propósito, gracias Álvaro por mandarnos esta espectacular fotografía. Me imagino que todos saben de qué estamos hablando. Es una fotografía tomada desde satélite, fotografía tomada de satélite del puerto de Beirut, antes de la explosión y después de la explosión, muchachos. Hágame el puta favor, el hueco tan hijo del diablo que se armó o que creó la explosión. Y eso sin contar las destrucciones. Miren los edificios, todos los edificios que habían alrededor destruidos. Voló mierda al zarzo, como decimos por aquí en Colombia. Quería mostrarles por aquí este video. No, obviamente el sonido no se va a reproducir, pero espero que lo vean. Para mí es el video más impresionante. De todos, es para mí el video más impresionante de esa explosión. No. Es que la cosa es impresionante. Oiga, una cosa que noté es cómo se perdieron todos esos carritos. O sea, miren todos los carros que hay. Es que piensen cuánta plata había ahí parqueada, la propiedad de la gente. Bueno, eso sin pensar en la gente que estaba en los cosas. Bueno, y obviamente la vida de las personas. Aquí estoy hablando solamente de los daños materiales. Bueno, ¿qué sucede? Resulta que esta explosión, wow, como seguramente todos lo supieron, tiene unas características súper similares a las explosiones que se vieron en el siglo XX, durante los 1900, durante las pruebas nucleares. En particular, esa nube blanca que nosotros vemos ahí saliendo, se veía en casi todas las pruebas nucleares. ¿Qué es esa nube blanca? Esa nube blanca es vapor de agua, o sea, agua que está en el aire. Como ustedes saben, pues esto está en un puerto, este es el aire de un puerto, el aire de un puerto es húmedo, muy húmedo. La humedad está ahí, pero la humedad está en gas, entonces es transparente el aire. Pero cuando sale la onda expansiva, la onda explosiva es aire transportado por la energía de la explosión. Cuando el aire va moviéndose a través de otro aire que está húmedo, el aire se comprime, se comprime, y al comprimirse se forma agua, se forman goticas de agua. Ahora, es un proceso muy rápido, porque él comprime y descomprime de una. Entonces, él forma agua y la destruye.
forma y la destruye. Y entonces al paso de la onda explosiva se va formando una nube temporal. Volvámosla a ver, es que las imágenes, bueno, quiero decir pues que, sin embargo, no, esto no es para nada chistoso, esto es la destrucción casi de una ciudad y muy posiblemente los efectos son dramáticos humanos y en la economía del Líbano, que es un país pequeño, o sea, casi realmente todos estamos con el Líbano, porque lo que pasó allá fue gravísimo, gravísimo esa explosión, además porque sabemos que fue parece ser una irresponsabilidad ni la hijo de puta de los que la cometieron. La otra cosa en la que se parece esto, y yo digo, ¿por qué le están mencionando en el coloquio? Es, muchachos, que es más o menos, una simulación. Ninguna simulación porque para los libaneses fue muy real. Es un adelanto de lo que veríamos con el impacto de un asteroide contra la Tierra. ¿Ustedes se imaginan si eso fue una explosión de unos químicos hechos por los humanos? ¿Ustedes se imaginan, puta, cómo habrá sido la explosión que produjo, ¿cierto? Este objeto fueron 10 kilómetros, una piedra de 10 kilómetros hace 66 millones de años contra la Tierra y que produjo la extinción de 75% de las especies de la Tierra. ¿Cómo habrá sido? Acuérdense que esta explosión ocurrió por allá por México, por la península de Yucatán. ¿Ustedes se imaginan cómo habrá sido la nube, la onda de choque? ¿Cómo habrá sido la destrucción? Se dice que en 1000 kilómetros a la redonda, ojo pues, 1000 kilómetros es el tamaño de Colombia, los dinosaurios, las plantas, los reptiles voladores, prácticamente se evaporaron. Se evaporaron únicamente por la luz de la explosión. Se evaporaron. O sea, la explosión debió haber sido ni la hijo del diablo. Entonces, hombre, el fenómeno se parece mucho a lo que nosotros vemos en un impacto. Esto que ustedes vieron aquí en este video es lo que se vería en un impacto de asteroide. En un impacto de asteroide ocurrido en una ciudad contra el piso. Eso sí, con una diferencia. No se vería humo antes. No se vería humo antes. Básicamente, eso vuela hasta... Resulta que en astronomía tenemos métodos para estudiar, o hemos estudiado por mucho tiempo, los cráteres dejados por los impactos de asteroides. Entonces, efectivamente, uno puede coger el cráter, digamos, que se formó aquí y medirlo. Aquí, digamos, por ejemplo, lo medí en Google Earth. Obviamente, la destrucción que se produce ahí, pues posiblemente no, el agua llenó partes del cráter. Yo estoy estimando, digamos, no estoy llevándome la estimación del cráter completa, sino hasta un cierto punto. Y miren, básicamente, ¿qué es un cráter? Un cráter, sea de una explosión química como la que vimos aquí, o sea de un impacto, es simplemente la liberación de una inmensa cantidad de energía sobre la roca. También en un impacto de asteroide. No vayan a creer que lo que abre el hueco en el impacto de asteroide es una piedra que cae del cielo. No es como si fuera una cucharada que le sacan a la Tierra o a la Luna. No, es que cae y explota. Y al explotar, abre ese hueco tan hijo del diablo. Bueno, pues resulta que los astrónomos somos expertos en huecos, parce. Somos expertos en huecos. O sea, póngame el hueco por delante que usted quiera, yo se lo estudio, güey, puta. En particular, por ejemplo, porque hemos estudiado la Luna hasta la saciedad y la Luna está llena de huecos, inclusive huecos nuevecitos. Este es un hueco nuevo en la Luna. Hoy en día las sondas que exploran la Luna toman fotografías todo el tiempo de muy alta resolución. En una pasada no ven nada y a la segunda pasada, ¡pum!, ven un hueco de esto. Pero hay otra manera como estudiamos los huecos producidos por los impactos y es utilizando el juguete más costoso y peligroso que existe en la Tierra. Yo lo llamo un juguete porque esta huevona es un juguete. Esto no sirve para no sé, para construir barcos, esto no sirve para sembrar yucas. Esta huevonada sirve para que los astrónomos jueguen con esto. Entonces miren lo que hace, es una pistola, haga de cuenta algo así como una pistola de esas de aire que tiene uno por ahí para jugar o para cazar huevonadas, ¿cierto? Pero es una pistola vertical, miren, es vertical, funciona con la fuerza hidráulica y es capaz de disparar bolitas a velocidades hipersónicas. ¿A qué se refiere una velocidad hipersónica? La velocidad del sonido, sónica, la velocidad del sonido es de alrededor de 1 kilómetro por segundo. Un asteroide golpea la Tierra como mínimo a 10 kilómetros por segundo. Entonces, si usted quiere estudiar
cómo los asteroides hacen huecos, tiene que disparar la pelotica, la tiene que disparar a eso, a 10 kilómetros por segundo, y eso es lo que hace. El video que les mostraba ahí es un video donde se muestra cómo se ve esa animación. Le ponen una cámara de alta velocidad como la de los documentales. Al final queda un hueco. A propósito, alcen las manos. Ay, puta, vamos a ver. No, mentiras que no, ya la embarré, porque es que en esta imagen traten de ver que a veces la imagen se ve como un morro, no como el hueco, sino como morro, ¿cierto? Yo ya vi el hueco, pero cuando la vi por primera vez, veía era un morrito. Es un efecto muy común en los cráteres de impacto. Entonces, miren, ¿qué hacen ellos? Ellos llegan y calibran la velocidad del impactor y miran cómo es el cráter que se forma. Y con esta ciencia han logrado deducir una relación entre el tamaño del hueco que se abre cuando hay una explosión producida por un impacto y la energía total del impacto, Esta es la relación. Aquí me equivoqué. Ay, qué pena, me equivoqué. Aquí son 50 metros. La relación es esta, es una relación rarófila, es una relación pañoño, ¿cierto? Es una fórmula y pañoños. Si usted me dice cuánta energía hay en el impacto, entonces yo le digo cuál es el diámetro, que a propósito es la energía, no la velocidad, sino la energía de la piedrita, la energía de la piedrota, la energía de la piedrota. La energía de la piedrota depende de la masa de la piedrota y de la velocidad. Una piedra pequeña, pero una velocidad inmensa, tiene mucha energía. O una piedra chiquita, una velocidad digamos, aún más inmensa, tiene también mucha energía. Pues resulta que esta formulita que hay acá se puede utilizar para calcular cuánta energía se produce en una explosión dado el tamaño de un cráter. Hágame el hijueputa favor, los astrónomos diciéndole a todo el mundo que si ven un hueco producido por una explosión, ¿cuánto es la energía del hueco? Hombre, yo tengo aquí unos recuerdos muy malos de los años 90, para los que nos están viendo en otros lugares del mundo, de Colombia. En Colombia explotaron muchas bombas en los años 80 y 90, y me acuerdo los huecos que dejaban esas putas bombas. Pues yo lo vi en las noticias. Afortunadamente nunca tuve que ver un hueco de esos. Entonces, si usted sabe el tamaño del hueco, dice la regla en astronomía, usted sabe la energía. Y miren cuánto nos da el cálculo en el caso de Beirut, en el caso de la explosión de Beirut. Si ponemos aquí el diámetro, que es 2 veces 46 metros, y lo reemplazamos, obtenemos una energía total de 2.5 por 10 a la 13 julios. Esos son 25 billones de julios. 25 billones de julios. Aquí me volví a equivocar. Un kilotón es 4.2 por 10 a la 12 julios. Me equivoqué. Es 4 billones de julios. Entonces, sabiendo cuánto es la energía y cuánto equivale a un kilotón, la deducción es, utilizando los métodos de la astronomía, que la energía que se produjo en el impacto, durante la explosión, fue de 6 kilotones. 6 kilotones, que también es terrible. 6 kilotones. 6 kilotones, muchachos y muchachas, es una tercera parte de la energía de la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Es una energía muy brava. Andrew, ¿me vas a preguntar algo? No, para recordarte que en el chat de acá de Zoom te estoy poniendo las preguntas que nos hacen por YouTube, y también quienes nos acompañan por Zoom en este momento se están haciendo algunas preguntas muy interesantes sobre lo que estás diciendo. Uy, qué tan bacano. ¿Sabes cuál es el problema? Que yo aquí no tengo el chat abierto, entonces no sé si de pronto vos, por ejemplo, si vos me podés pasar algunas preguntas, bienvenidas, hermano. Listo, entonces voy a empezar de adelante para atrás. Buenas tardes, dice Andrea Gallego. Una pregunta para el doctor Z. Soy ingeniera y hace poco escuché que los asteroides pueden generar cambios en la disposición de las rocas cuando chocan con la superficie de la Tierra. ¿Qué sabe el doctor Z sobre esto? Incluso, ¿qué pueden generar tsunamis? Sí, señorilla. ¿Cómo se llama quien preguntó? Andrea Gallego, geóloga. Andrea, genial, excelente. En el impacto, ojo, pero no solamente los asteroides, también pueden generar cambios las explosiones, como esta explosión que se produjo en Beirut. Es decir, esa explosión que se produjo en Beirut, con toda seguridad, fundió la roca debajo de los edificios, y al fundir la roca y someterla a altísimas presiones por una fracción de segundo, creó minerales que no habían ahí.
yo estoy absolutamente seguro, por ejemplo, Jonathan, que sabe mucho de meteoritos, que de ahí salieron tectitas, que son pedacitos de roca fundida que se producen en la explosión, que vuelan en todas direcciones, se enfrían en el aire y caen otra vez. Lo que pasa es que las tectitas de esta explosión seguramente fueron más pequeñas. Tú me vas diciendo si puedo seguir con las preguntas o... Siguiente pregunta, señor periodista. Freddy Mercado. Pero esto no dependería también del terreno contra el que chocan. Me supongo que está hablando del tamaño del cráter. Excelente. No, señor. No depende casi del terreno. No depende casi. Sí hay una dependencia, pero no tanto. Es obvio que si vos estás en un terreno muy suelto, pues el hueco puede ser un poco más grande, pero en realidad la dependencia no es tan fuerte. No es tan fuerte la dependencia del terreno. Pero repito, para ser estricto, sí depende del terreno. En este caso, el terreno se llaman rocas sedimentarias, están en la costa, posiblemente haya rocas sedimentarias, hay arena, y entonces el tamaño es posible. Ahora que lo dices, ¿cómo fue el nombre del que preguntó? Freddy Mercado. Freddy, muy bacano. Es posible que si esta roca es más blandita, entonces el hueco haya sido más grande con menos energía. O sea, este valor puede ser mucho más alto, pues, digamos un factor de 2 más alto del factor real. Por aquí Jonathan tenía una pregunta. Espérate, Andrew. Jonathan, ¿cuál es tu pregunta? Hola, estaba activando el micrófono. Bueno, si ya tenemos el diámetro del cráter y si lo quisiéramos reemplazar no por una explosión como en este caso de fuegos pirotécnicos de esa pólvora, a un asteroide, ¿qué tamaño tendría un asteroide para formar ese mismo cráter? Esa pregunta está excelente y la tenía preparada. Yo decía, Jonathan va a preguntar eso. Hay una página en internet, se la recomiendo. Es bacanísima. Para jugar con los niños o para que los niños jueguen es una nota. Bueno, realmente todos los que sean niños de 6 a 100 años. Ñoños, pañoños. Es una página que se llama Impact Earth, en donde usted le puede pasar los parámetros de un asteroide, como lo dice Jonathan, un tamaño, una densidad. Viene aquí la pregunta que hacía ahorita el compañero, qué tipo de roca es, si es un impacto en el agua, a qué velocidad viene, con qué ángulo, etc. Entonces me hice la simulación, Jonathan, y estuve jugando un rato y descubrí lo siguiente. Si se produce un impacto contra la Tierra de un asteroide de 6 metros, la energía generada en el impacto es de 6 kilotones. Es decir, lo que nosotros vimos en Beirut, atención con esto, es el equivalente al impacto de un asteroide de 6 metros. Vale la pena recordarles que hace poquito nos pasó rozando un asteroide de 6 metros. Esa es una de las noticias bombas de esta semana. Así que ya se van haciendo una idea de lo que va a pasar el día de que una de esas piedras nos pegue. Aquí les pongo el tamaño de lo que sería la roca que de haber caído y golpear el puerto de Beirut en ese lugar habría hecho exactamente el mismo daño, la misma explosión, la misma nube y la misma onda de choque. Jorge, Andrew, una pregunta también relacionada en YouTube de Carlos Andrés Díaz, que nos pregunta, ¿es posible que en el espacio, no era esta, la de Fabián, el impacto de esta explosión podría aplicarse a Marte en los polos para su terraformación? Excelente, Carlos, excelente, hermano. Por ahí es la cosa. Efectivamente, algunos han llegado a pensar en hacer astroingeniería. ¿Qué significa astroingeniería? Tirar cosas, hacer impactos artificiales para liberar agua de los polos marcianos. Entonces, vas por buen camino. Ahora, como los seres humanos tenemos realmente buena cantidad de explosivos, otra opción es bajar y poner el explosivo. Bajar y poner un explosivo que produzca explosiones similares. Lo bueno de tirar piedras es que las piedras son limpias. Las piedras son limpias. Por ejemplo, en la explosión en Beirut se liberaron en la atmósfera sustancias contaminantes importantes, porque hay una reacción química de toneladas, miles de toneladas de una sustancia que no debía estar quemándose. ¿Más preguntas? Sí, una Andrés. Una última sobre el mismo tema.
Sí. Pablo Restrepo dice, buenas tardes, al mezclarse combustible con pólvora de la explosión en el aire se produce una explosión termobárica. ¿Un asteroide al acercarse a la superficie puede producir lo mismo? Más o menos por la misma idea. Muy buena pregunta. Digamos que lo que está diciendo Pavlinchi esencialmente es que pueden producirse cambios en el aire, o se producen cambios en el aire que son muy específicos, ¿cierto? Cuando lo que hay es una combustión, que es distinto a lo que se produciría por el efecto de un impacto. Pues yo te cuento esto, Pavlinchi. Cuando un objeto, una piedra de este tamaño, pasa por la atmósfera y sobrevive, porque es que hay otra cosa ahí que aquí Jonathan, que también es el experto en meteoritos, sabe, y es que una piedra de 6 metros normalmente no sobrevive en la atmósfera. La atmósfera parece muy delgadita, pero no lo es. Entonces realmente esta piedra podría evaporarse antes de caer al piso. Pero digamos que nos cae una cosa de estas. Cuando esa cosa está llegando a la superficie, la velocidad que lleva es tan alta que el aire alrededor de ella es aire increíblemente caliente. Y entonces creo que es correcto asimilar, o sea, los efectos térmicos y de presión de un impacto a los efectos de una explosión de combustible. Ahora, se habló mucho en estos días por las diferencias que hay entre explosiones químicas, explosiones nucleares, y bueno, nadie había discutido, bueno, no vi discusión con explosiones debidas a asteroides. Aquí estamos solamente tomando el grueso del fenómeno, la energía liberada. Dale, Lucho. Bueno, Lucho iba a decir algo, parece que no iba a decir. Quiero contarles que hay otra manera de estimar la energía y voy a pasar muy rápida por ella, pero la voy a contar. ¿Por qué? Me contaron, me dije, aquí hay personas que dijeron, yo no voy a ver sino el coloquio para que ustedes dé esa explicación. Entonces la voy a dar, así algunos digan esto. Porque resulta que hay otro método para calcular la energía y es utilizando la física. Física. Entonces les voy a contar un método utilizando física, porque el método anterior es utilizando astronomía y todo lo que hemos aprendido sobre la luna, etc. El método utilizando física tiene 4 pasos muy sencillos. Esto es tan sencillo. Bueno, usted dirá, pero sencillo para usted, puta, que hizo el kinder de la NASA. No, son realmente sencillos. Pónganse, abrochen los cinturones para que vean el método que se utiliza para usar física para determinar la energía de la explosión. Lo primero es, ¿qué es lo que usted quiere calcular? La energía. Bueno, ¿y la energía qué es? No, la energía es una cantidad que mide el poder que tiene una cosa. Por ejemplo, en este caso, el poder que tiene esta roca o el poder que tiene ese combustible. Bueno, ¿y eso en qué se mide? Eso se mide en julios. Los astrónomos lo miden en, bueno, los astrónomos que son así, no, lo dicen joules, ¿cierto? Los que somos montañeritos, julios. ¿Qué es un julio? Un julio equivale al producto, un julio es la energía que tiene 1 kilogramo de materia, ¿cierto? Que va a 1 metro, 1 kilogramo de materia que va a 1 metro por segundo y se desplaza durante 1 metro. Eso es más o menos, digamos, la energía que tiene a lo que equivale un julio. Un julio también es más o menos lo que le cuesta a uno levantar estas gafas por 1 metro. 1 metro. Un julio son aproximadamente 1/4 de caloría. 1/4 de caloría. Bueno, es muy poquito, pero aquí lo que me interesa son las unidades. Kilogramos, metro cuadrado por segundo cuadrado. Primer paso. Segundo paso. Busque en el fenómeno que está estudiando cantidades físicas que contengan estas unidades. Kilogramos, metros cuadrados, segundos cuadrados. Entonces, ¿qué cantidades voy a buscar? Busque algo que sea una masa. No sé, la masa de combustible. Busque algo que sea metros, el tamaño del cráter. Busque algo que sea tiempo, cuánto duró la explosión. Busque cantidades que tengan estas unidades. Entonces resulta que después de buscar con mucho juicio, se encuentran 3 cosas que tienen unidades, las unidades que nos interesan. La primera es, analizando con Google Earth, es posible determinar, por ejemplo, cuánto se demoró la onda de choque en pasar del lugar donde ocurrió la explosión hasta un techo vecino. En este video que hay aquí se alcanza a ver cuánto se demora la onda en llegar y más o menos en Google Earth a qué distancia está. Entonces, miren, el techo está a unos 350 metros de distancia del lugar de la explosión. Primera cantidad. La segunda cantidad, se demoró la onda en llegar de aquí hasta acá más o menos 1 segundo.
350 metros en un segundo, es la velocidad del sonido, o sea, iba a velocidad son. Bueno, pero eso solamente nos da metros y segundos. Nosotros necesitamos que haya metros, segundos y kilogramos. ¿Y de dónde saco yo los putos kilogramos? Y entonces aquí es donde viene la habilidad y el perrito, el que ha hecho física. Y dice, hay una cantidad, el aire. El aire pesa. ¿Y cuánto pesa? 1 metro. Ay, aquí se me. Maldita sea, tengo muchos errores. 1 metro cúbico de aire pesa 1 kilogramo. 1.2 kilogramos. 1 metro cúbico de aire pesa 1.2 kilogramos. Bueno, ahí están, miren, kilogramos, metros y segundos. El siguiente paso consiste en inventarse, atención, una fórmula que tenga esos números y que al multiplicarlos le dé a usted las unidades de la cantidad que quiere calcular. Entonces miren pues cómo es la cosa. A ver, yo quiero que me salgan kilogramos, entonces pongo la densidad. Correcto. Pues puta, pero al poner la densidad es kilogramos por metro cúbico y aquí el metro está al cuadrado. La embarré. No, la puede desembarrar multiplicando por la distancia a la 5. Si multiplica por la distancia a la 5, el metro cúbico y el metro a la 5 se va a cancelar y va a quedar metro cuadrado. Y después divide por el tiempo. El tiempo que tenía. El tiempo. Y listo. ¿Cómo así? ¿Y esa fórmula dónde salió? La fórmula salió de lo que los físicos llamamos análisis dimensional. Inventarnos fórmulas que combinan números que uno puede sacar del fenómeno para producir entonces un resultado que tenga las mismas unidades de lo que quiero calcular, la energía. Entonces la fórmula es, multiplique la densidad por una distancia a la 5 dividida por un tiempo al cuadrado. Vamos a reemplazar. La densidad es 1.2, la distancia es 350 y el tiempo es 1. Cuando se reemplaza, el resultado es 6 por 10 a la 12, que equivale en kilotones a 1.5 kilotones. Entonces, miren, ese es el método. Son 4 pasitos y en esos 4 pasos usted obtiene la energía. ¿Cuántos que nos había dado con el método de la astronomía? ¿De acuerdo? Me había dado 6 kilotones. Con el método de la astronomía, 1.5 kilotones con el método de la física, pero está en el rango de los kilotones. Está en el rango de los kilotones. En física nosotros sabemos que este tipo de fórmulas que uno adivina siempre tienen un factor, un número ahí que nunca se puede sacar porque es un número constante, que a veces es 3, a veces es 6. Entonces, este número que hay aquí es apenas una idea general. Les cuento que este calculito que hay aquí no me lo inventé yo, este calculito lo hicieron en internet casi que 2 horas después de la explosión. No, 2 horas tampoco, estoy exagerando. Al otro día de la explosión, ya habían un grupo de físicos en un foro que habían hecho este calculito y yo dije, no, estos hijueputas sí son muy tesos. O sea, cómo utilizan la física de manera tan ingeniosa para deducir una cosa muy difícil de deducir. ¿Cuál es la energía? Entonces, confirmo que el resultado de los físicos es del mismo orden de magnitud del de los astrónomos, o sea que los físicos están en lo correcto, porque los astrónomos nunca nos equivocamos. No sé, Andrew, si alguien tiene una pregunta. Sí, Jorge, hay otras 3 preguntas. Vos me dirás si tenemos tiempo para... Vale, soltala, no, solté. La primera es de Rubia, que nos dice, ¿podría caer un meteorito de 12 metros que se destruyan 6 en la atmósfera y choquen contra la Tierra otros 6? Bueno, esa es una. Pues me imagino que 6 metros en la atmósfera y 6 en... Espérate, yo la respondo que se me va olvidando. Además, Rubia se llama, ¿cierto? Sí, Rubia. ¿Cómo? Rubia. Bueno, resulta que en estos días hablaba con Jonathan de eso. Y es efectivamente, la mayoría de los asteroides que entran a la atmósfera se parten en pedazos. Y en estos días están cayendo un montón de pedazos en las casas, en las casas de la gente. Ya se han dado muchos casos en los últimos meses, Jonathan, ¿cierto? De meteoritos que le caen a usted en la terraza. Come mierda. O sea, te cae un meteorito en la terraza. Claro. Bueno, en algunos casos no tan afortunado porque el meteorito entra y quiebra el televisor y uno en coronavirus y sin televisor, etc. Entonces, resulta que efectivamente, Rubia, eso es lo que sucede. Normalmente los asteroides se fragmentan. Ese fragmento que usted ve ahí podría ser el de un objeto más grande. Dale, Andrew, segunda pregunta. Uriel, ¿qué tamaño debe tener una roca para que se pueda detectar con los instrumentos actuales humanos una perturbación en el espacio-tiempo, una pequeña onda gravitacional? Uriel, excelente pregunta. La vamos a aplazar para la noticia que viene a continuación después de aeroespacial, pero no me dejes olvidarla. Andrew, no me dejes olvidarla.
¿Cuál es el tamaño? Bueno, demos la respuesta, una respuesta rápida. Un tamaño es 1 metro. Eso es un tamaño bueno para detectar una roca con mucha dificultad cuando está muy cerca a la Tierra. Y por observación directa, ¿cierto? Y por observación con telescopios. Ajá. Listo, porque no producen ondas gravitacionales. Y Isabela no Villa, producen onda gravitacional ni perturbación del espacio-tiempo. Isabela Villa pregunta, buenas tardes. Mi pregunta es si sabemos que el asteroide que golpeó y generó la extinción de los dinosaurios fue de 10 kilómetros. ¿Podríamos saber cuál fue el radio del golpe y la energía de ese impacto? Y lo podríamos comparar con el de Hiroshima. Excelente, Isabela. Claro, primero, el radio del hueco que dejó el asteroide de los dinosaurios fue de entre 200 y 300, atención, kilómetros. O sea, el hueco que dejó el impacto de Hiroshima en realidad fue del tamaño de Antioquia, el departamento de Antioquia, que es donde estamos. Y sí, con ese dato se puede calcular la energía. Lamentablemente no la tengo aquí a la mano. Yo veo por aquí a Sergio que está conectado. Si Sergio puede buscarla en Wikipedia y darnos el dato ahorita, maravilloso. ¿Cuánta fue la energía en megatones del impacto del que extinguió a los dinosaurios? Pero sí, uno lo puede convertir y calcularlo en cuántos hiroshimazos fueron los que vivió los dinosaurios. A propósito, el impacto que ocurrió en Rusia en 2013 fue de un objeto de 17 metros, y la explosión fue de 450 kilotones, 400, o sea que fue más o menos unas 30 veces la energía de la bomba de Hiroshima. Y se dice que si ese impacto que ocurrió en un ángulo rasante, más o menos de 20 grados, fueron 20 grados que llegó el asteroide, si ese impacto hubiera ocurrido en un ángulo un poquito más elevado, 30 grados, 45 grados, habría llegado hasta el piso. Y yo les digo que se arma la de Troya en Rusia, donde esa piedra, tal vez reducida a 5 metros, hubiera caído en Rusia, porque hubiera ocurrido una explosión como la que vimos en Beirut. Y hasta más. Jorge, en YouTube tenemos otras 2 preguntitas. Por favor. Me gusta, me encanta que estemos preguntando y escuchando preguntas, porque a veces qué pereza este monólogo tan maluco. Dale. Carlos Andrés Díaz, ¿es posible que en el espacio haya un cuerpo masivo que se mueva a velocidades relativas? Por ejemplo, un meteorito que fuera impulsado por una supernova sin destruirle. Buenísima. ¿Cuál es el nombre, perdón, del preguntón? Carlos Andrés Díaz. Caliche, excelente pregunta. Sí, señor. Ya parece que ya han detectado y ya parece que también tienen, perdón, la detección no, pero sí se tiene ya calculado que podrían caer meteoros relativistas, es decir, meteoros que pasan a velocidades cercanas a las de la luz, piedritas, que son muy difíciles de detectar porque se imaginarán cuánto dura, si una estrella fugaz no dura sino una fracción de segundo, y va a un milésimo, a una 100 milésima parte de la velocidad de la luz, imagínate una que está cercana a la velocidad de la luz. Pero sí, ya se sabe que pueden existir esos meteoritos y serían esos meteoros y serían súper interesantes, pero no se ha detectado el primero. Ahí fue pucha. Si Sergio encontró la respuesta de lo que estaba buscando ahorita, me levantas ahí, porfa, la mano, Sergio, en Zoom para abrirte el micrófono. Daniel Sanín pregunta si se podría estimar la energía de la explosión a partir del sonido captado en los videos de celular. Buenísima pregunta también, Daniel. Es más difícil convertir energía acústica con un micrófono no calibrado en energía de la explosión, pero te cuento que así es como miden la energía de algunos impactos de asteroide con sonido, pero lo hacen con micrófonos bien calibrados y lo hacen normalmente en frecuencias que no están muy afectadas. Entonces, se podría, pero habría que tener unos micrófonos calibrados. Hay otra manera de medir la energía que es con el sismo que produjo. Se sabe que esta explosión produjo un sismo aproximadamente de magnitud 3. Y eso más o menos pone la energía de la explosión alrededor de los 3 kilotones. No quise ya explicar los otros métodos. Hay otro método para calcular la energía y es con la energía química que había en las sustancias. Como el gobierno del Líbano era tan juicioso y sabía exactamente cuántas toneladas de combustible habían allá de esta sustancia, entonces se puede calcular cuánta energía había ahí encerrada.
hay varias maneras y todas llegan más o menos a lo mismo, entre 1 y 6 kilotones. Checho, entonces, ¿el impacto qué? Serían entre 10 a la 24 y 10 a la 26 joules. Muy bien, eso significa, vamos a calcularle 1 billón de tones, 1 billón de kilotones. 1 billón de kilotones. Pucha, eso significa entonces, para responder a, creo que era Isabel, bueno, se me olvidó ya quién preguntó, eso significaría más o menos 100.000 millones de bombas de Hiroshima. 100.000 millones de bombas de Hiroshima, deje así. Es que acuérdese, la explosión evaporó dinosaurios a 1.000 kilómetros de distancia instantáneamente. Solo la luz los evaporó. Muy bien. Si no hay más preguntas, vamos para adelante y quiero entonces llamar otra vez a Juan Francisco. Juan Francisco, ¿me gané esta plática del coloquio o no? A ver, en este momento todavía te falta. ¿Cuánto me falta? Estás en 276. Uy, en este momento. Subieron dos. ¿Subieron 2? Sí. Bueno, eso, gracias. Pero súmele los 55 de Zoom y ya. Sí, más los 55 de Zoom. Perfecto. Sí, no, ya, listo. Entonces ya me van cuadrando como en la Teletón al final, eso siempre llega. Al pari. Yo lo que necesito es pucha pantalla. Bueno, mi apreciado Juan Francisco, bienvenido, hermano, otra vez. Y contanos, pues, qué hay lo último en Guaracha en el Ingeniería Aeroespacial. Bueno, hay varias cosas. En esta oportunidad vamos a hablar ya de los satélites de Starlink de SpaceX que ya tienen pruebas de desempeño de Internet. Entonces, ¿qué ha pasado? En estos últimos, yo diría más o menos 2 meses, SpaceX lo que ha hecho es como reclutar usuarios beta, sobre todo en Estados Unidos, y con eso empezar a mirar las velocidades que puede encontrar con su servicio. Entonces, ¿qué ha pasado? Ellos con la cantidad de satélites que tienen en este momento, que estamos hablando de más o menos un poco más de 500, han logrado velocidades, si quieres pasas a la siguiente diapositiva, donde en promedio es como cuando uno hace prueba de speed test en el computador, lo que han encontrado es que hay velocidades de descarga pues, de 50 a 60 megabits por segundo de bajada y más o menos unos 15 o 16 megabits por segundo de subida. Vení, Juancho, que tenemos que hacer una pausa para explicar entonces un poco, para darle un poquito de contexto, porque yo sé que aquí hay mucho ñoño. Entonces, a ver, yo voy a hacer ahí rápidamente y vos me corregís. Primero, tenemos un proyecto de SpaceX que se llama Starlink, que es para mandar satélites. 500 y fue puta satélites, son muchos. ¿Cuántos satélites hay en total en el espacio en este momento? Pues si hablamos de satélites activos, podemos estar hablando más o menos de 4.500 a 5.000. Imagínate, o sea que estamos mandando más o menos una octava parte. Sí, estamos llegando ya a la 10ª parte. Hijo y eso, del pues, diablo. la constelación es mucho más grande. Ellos están pidiendo permiso para llegar a más de, pues en un futuro de, pongámosle 10 años, casi a 25.000, 30.000. Hijo del diablo. Bueno, y no son la solo segunda eso. es para qué son esos satélites. Esos satélites son para dar internet. Esa es la idea. Entonces, ahora están dando internet. Listo, ese era el contexto que quería dar. Sí, no, perfecto. Y 50 megas, pues hombre, oíste, pero 50 megas no es mucho, ¿no? Eso es como lo de o sea, casa. Sí, en este momento, pues, si uno va a lo que ya le están ofreciendo los proveedores locales, a nosotros acá como en Colombia, estamos hablando de que empiezan por ahí desde 30 megabits por segundo en adelante, ¿cierto? El tema es no solamente la velocidad, sino también el acceso y la latencia, o sea, qué tanto se demora la señal en llegar. Entonces, cuando nosotros hablábamos de Internet satelital, hablábamos de Internet a través de órbitas geoestacionarias, es decir, órbitas donde está el satélite a 35.000 kilómetros de la Tierra, en un punto fijo. Entonces, la demora en ir y venir era muy, muy alta. Claro. Entonces, esas conexiones pues, no se usaban, por ejemplo, para hacer esto que estamos haciendo aquí en Zoom, que vos puedes estar en cualquier parte y es una cosa más o menos en tiempo real. Con esta tecnología SpaceX lo que ellos quieren es bajarle esa latencia. Entonces en este momento, si vemos más o menos las pruebas, encontramos
42, 50 milisegundos de retraso o de demora entre la señal, entre la solicitud de la señal y que a usted llegue. Que eso es alto, ¿no? Eso es alto, pero si vos haces, por ejemplo, una prueba de speed test desde tu casa a un servidor en Estados Unidos, más o menos es lo mismo. Ah, bueno, entonces están llegando a lo mismo, aunque estén en el espacio, están llegando a lo mismo que en la Tierra. Sí, Eso es lo porque especial. la distancia entre la superficie y esa constelación es de más o menos 500 kilómetros, ya no están a 35.000 kilómetros. Entonces ahí se están bajando un tiempo de, digamos, de retraso. Lo que dice Elon Musk es lo siguiente, vea, usted va a poder tener una especie si quieres devolverlo un momentico, yo hablo de la terminal. La terminal es como una antena de DirecTV. Ah, sí. Y él lo que dice es, no, usted no tiene que poner aquí que contrate el técnico de DirecTV, que venga, que apunte la Azimut, que no sé qué, no, usted pone la antena apuntando Arriba. al cielo y él tiene unos motores, unos servos donde va a ajustarse a la misma antenita se va a adaptar. La misma antena va a tener unos motores. Ahora, la ventaja es que como está en órbita baja y no son solo uno, sino muchos satélites, pues realmente esa zona de cobertura va a estar con satélites siempre, como un GPS, digámoslo así, pero con más satélites. Entonces no va a ser tan difícil. Lo que tiene la gente en este momento es que es una terminal en la casa, una antena, y vos lo conectas a un router y de ahí ya te da el servicio. Pues eso, digamos, operativamente está en proceso. Ellos hicieron una prueba con la Fuerza Aérea y alcanzaron velocidades de 600 megabits por segundo cuando hicieron la prueba. Eso ya sí. La idea y la promesa de venta de ellos es que van a dar 1 gigabit por segundo. ¡Ay, hijo del diablo! Esa es la 1000 promesa de megabits. venta. Sí, exactamente. Ay, qué puta. Y en el Bichada. O sea, si yo me voy para el Bichada, allá llega el gigabit. Pues digamos que sí, porque no es discriminatorio. O sea, la última milla, como se llama, es el momento en que a vos ya, digamos, del poste te llega a la casa. Pues es que aquí el poste no hay poste, o sea, es un satélite directamente enviándote la señal a la antena. Sí, la señal llega directamente a nuestro Señor Llega Jesucristo. O sea, la huevonada llega del cielo. Y en Sí, todas pues, partes. le ponen la cruz al lado de la antena y con eso ya está protegido, ¿cierto? Digámoslo así. Bueno, entonces el hecho es que operativamente esto está funcionando, pero pues desde mi punto de vista hay dos peros. O dos cosas a tener en cuenta. Una está muy discutida, que es el tema de la astronomía afectada. Cagada, en diversos, cagada. Está muy afectada la astronomía. Sí, en el espectro, no solamente en el visible, o sea, estamos todavía mirando el espectro en radiofrecuencia, porque ahí también van a haber muchos objetos que van a verse afectados. Y lo otro, que desde mi gusto, pues, es como el tema de controlar la constelación, ¿cierto? ¿Cómo es el control de la constelación si fallan los satélites? Y si vamos a ver el récord que hay en este momento de satélites que han fallado, pues ha sido relativamente alto. Y hay una discusión científica en y esos satélites fallan y esa huevonada se queda allá. O sea, eso no lo baja nadie. Sí. Depende mucho de donde haya fallado el satélite. Por ejemplo, si en el lanzamiento falló cuando está el tren y ahí el satélite no pudo irse a los planos de la constelación, grave. Ahí es esperar que haga algo o la atmósfera y los baje, ¿cierto? Porque si no tienen control sobre él, grave. Lo otro es que SpaceX tiene una concepción, pareciera ser, esa es la discusión científica que hay, de que esto es como unas moléculas de aire en un espacio, pero realmente no es así porque estos satélites tienen un control, o sea, una molécula de aire se mueve aleatoriamente en todas direcciones. Aleatoriamente. Entonces esa es la discusión que se está metiendo en la comunidad que maneja el tema del control situacional espacial y los residuos espaciales. Es, un momentico, revolvemos esto. Y los otros contendientes de SpaceX que van a poner constelaciones, porque eso es otra cosa. O sea, Amazon va por esas. Oíste, ¿sabes qué? Aquí se me está pareciendo esto. El cielo va a quedar como tengo yo el balcón, que es con una malla para gatos. Entonces, yo miro para el cielo todo triste porque yo veo es una malla y entonces yo tengo que asomarme por un huequito para ver si veo entre la malla. Así más o menos va a quedar el cielo.
Así va a ser. Cristian hace rato, qué pena, Cristian hace rato tenía la mano levantada, ya se le murió virtualmente la mano. Cristian, hable pues, hermano. ¿Cuánto costaría ese internet? ¿Cuánto costaría? No, en este momento no tenemos una idea porque las pruebas las están haciendo principalmente en Estados Unidos y Canadá, y las terminales que se entregaron fue pues como a un sitio y a unas personas específicas. En teoría pues ellos dicen que van a ser muy competitivos, ¿cierto? Pero pues todavía no tenemos... Vea, pero ¿sabe qué, precisa. Juancho? Por ahí está la discusión. Estos hijueputas se van a tirar en el cielo para que use internet la gente más rica, porque yo le aseguro que eso no va a ser barato. Eso no va a ser barato, eso no va a valer lo que vale, qué sé yo, aquí va a dar una propaganda, claro, eso va a ser una cosa cara. Entonces, esa idea del, uy, no, le vamos a hacer un gran bien a la humanidad, vamos a poner internet en cada rincón del planeta, eso es bullshit. En África no van a poder pagar esa huevonada. En África no van a, bueno, una institución africana, sí, pero un colegio pequeñito. Entonces yo realmente pienso que esta gente está tirándose en un patrimonio inmaterial fantástico de la humanidad por darle internet a gamers de plata de California. Eso es lo que yo veo, hermano. Aunque es una posición pues muy discutible y obviamente es para hacer un foro con algo, nada más. Pues ellos realmente, para rematar ese tema, esa es la caja que necesitan. O sea, ellos, la mayoría de lanzamientos que han tenido son subsidiados. Pues digamos es el Estado en Estados Unidos, hay clientes pues privados, pero la caja que necesita SpaceX para ir a Marte está ahí. Y eso es lo que quieren vender. Bueno, lo que dices es, entonces claro, la plata que va a salir de esos ricos que van a pagar internet, la vamos a usar para llevar para que la primera mujer pise Marte, hueputa. Ese es el reto. El primero en pisar Marte sea una mujer, huepucha. Bueno, por ahí la cosa ya me va sonando, pero tampoco. No, es que la astronomía, ¿cómo van a tirar la astronomía? Hombre, no come mierda. No, y a mí que no me dejen basura por ahí como si yo no tengo nada que ver y no pensé cómo solucionar eso. No, y lo otro que vos decís de la basura espacial, es que es muy grave. No, a mí me parece, pucha, estamos en un momento delicado en donde hay un hueco como legal, en donde él puede hacer eso y nadie lo puede parar. Y eso me parece. No, y la agencia que lo autorizó, pues que es la de comunicaciones, y ahí entonces, ¿qué hacemos? Ese es el tema. Ruiz y Lucho, no sé si en YouTube o aquí en Zoom alguien tiene algún comentario. Hola, María. Sí, hay preguntas para Francisco. Una es si estos satélites son de órbita Leo. Ese le hace Josip Toscano. Sí, órbita Leo es órbita baja, digamos más o menos donde está la Estación Espacial Internacional. Y sí, efectivamente ahí se va a poner la constelación, pues por el tema que hablamos ahora de que se demore el proceso de pedir una página, por ejemplo, web, y que te llegue la respuesta. A propósito, el asteroide que pasó en estos días cerquito pasó casi por encima de órbita Leo. Ok. Ay, madre. Juan Guillermo cosa muy peligrosa. Guillermo Espina pregunta, ¿funcionaría para videoconferencias como esta sabiendo que hay un componente de retardo considerable, tiempos de subida y bajada? Pues digamos que ese es el punto que ellos quieren tratar de considerar, es bajarle esa latencia, esa demora. O sea, en los ping o esas pruebas que han hecho, el ping es cuando yo le doy una solicitud de información en internet a algo y él me responde en ese tiempo. Pues digamos así, yo le doy ping y dame, ya a los 40 milisegundos te respondió una dirección de un computador o lo que sea. Eso salió de la Guerra Fría, digamos, ese concepto. Es cuando un submarino quería hacerse notar con otro. Entonces un día en un ping, y eso era un sonido que hacía en el mar, y se contaba cuánto se demoraba en llegar al otro lado. De infancia. Eso, ve al fondo del... Carlos Andrés Díaz también pregunta por YouTube, todas estas son preguntas de YouTube. Por ahí, ¿cuántos satélites en una constelación pueden ser necesarios como para comenzar a afectar las observaciones astronómicas en el espectro visible desde la Tierra? No, ya, o sea... Ya estamos afectados. Digamos que con dos... ¿Cuántos van, Juancho? ¿Cuántos van? Van más o menos más de 500, y nosotros hemos venido reportando observaciones desde que lanzaron los primeros 120, pónganlo, más o menos, los dos primeros lanzamientos. Ya
Ya hubo. Por ahí No, muy es que es el buenos, primero. ya han salido buenos artículos científicos por astrónomos estimando los efectos. Y los efectos, el efecto, ¿saben cuál es el más doloroso que va a producir esta red? Va a disminuir nuestra capacidad para detectar asteroides peligrosos. El número de asteroides peligrosos que íbamos a poder descubrir ya no va a ser menos. O sea que estamos en la inopia, muchachos. Pero bueno, más preguntas, Andy. No, por ahora esas. Excelente, Lucho. No, esas eran las de... Nos excelente. cambiamos. Andrew se fue para YouTube y yo estoy aquí en Zoom. Aquí en Zoom hay una que dice: los satélites tienen impulsores iónicos. Lo más preocupante es la basura espacial en 15 años, cuando haya mucho más vehículos orbitales tripulados. Sí, los satélites tienen una propulsión eléctrica, es decir, ellos tienen un motor que lo que hace es impulsar unos iones de ciertos elementos químicos, o sea, xenón, argón, criptón, todos esos elementos. Lo utilizan porque el combustible no va en modo líquido, ¿cierto? No, es un gas. Entonces ocupa menos espacio y pesa menos para lanzar el cohete. El tema es que la basura espacial es, o sea, no son 15 años, eso es ya, porque cuando vos perdés el control del satélite, no puedes hacer nada más que esperar y monitorear el satélite a ver dónde está. Y ese tema es el que ha venido ocurriendo desde que empezó todo este cuento de las misiones al espacio. O sea, ya hay problemas. Bueno, la otra noticia que es como una mezcla, o sea, hace un año tuvimos un lanzamiento de un cohete chino que hizo un aterrizaje como lo que hace SpaceX. Eso fue hace un año. Sí, lo que pasa es que ese es una empresa privada. Ya, chinos, una empresa privada china que, pues, no sé, habría que mirar el concepto legal de una empresa privada en China, pues, como es como Huawei, ¿cierto? O sea, Huawei es privado, pero también tiene ciertas cosas que el gobierno chino hace, pero también hay muchos gobiernos que hacen cosas así. En fin, el hecho es que ellos lanzaron un cohete y volvió a aterrizar, y lo que están proponiendo ahora es hacer un lanzamiento de un cohete mucho más grande, donde ya este iría a órbita baja. Y si quieres mover satélite, la presentación a la siguiente, esto que vemos acá es el lanzamiento que ocurrió hace un año. En el Twitter de la empresa, que la empresa se llama Link Space, lo que pasa es que ellos muestran un satélite. Esto ya pues es muy cinematográfico, o sea, ya digamos que la forma de que SpaceX ha mostrado sus lanzamientos, eso pues ha impactado, digamos, en la forma de divulgar científicamente estos temas de ingeniería. Entonces lo que han hecho es que hacen toda una presentación, como lo hizo también Blue Origin en su momento, y muestran el cohete despegando y vuelve esta barrita es muy atravesada. del presentation, nunca lo he podido controlar. ¿Vos has podido controlarla? No, eso mejor dicho a la suerte. Si uno le ahí puse los... Se movió. Ahí puse los subtítulos en chino. Entonces, vamos a ver. La última es la vencida. Y si no vemos por aquí... Déjalo ahí, déjalo así. Ahí, yo creo que ahí fue. Bueno, digamos que el concepto es lanzarlo y volverlo a aterrizar. O sea, no, el cohete no se sostuvo en el aire, es simplemente subir 300 metros y volver a caer. Y lo que hacen es que están probando pues la tecnología. No es todavía lo que ha hecho Blue Origin o SpaceX, pero digamos que ya hay una iniciativa. ¿Y por qué no es lo mismo? Lo mismo no. No es lo mismo, es el primer paso que ellos hicieron. Es decir, el primer paso era probar que podían aterrizarlo sin que se dañara, ¿cierto? Entonces con eso, pues están en ese proceso. La empresa realmente se va a dedicar a producir cohetes que sean reusables, y ellos tienen un radio de reusabilidad más o menos del 75%, según lo que tienen en la página. Y ese cohete va a lanzar cargas de 200 kilogramos en órbita baja. Ese es como el objetivo de la empresa. Pues ya tienen unas cosas hechas pues que van a seguir adelante. El nombre se llama Link Space y lo pueden buscar en internet, y ahí tienen la página muy
muy parecida como la forma como SpaceX muestra sus cosas, pero pues bueno, así Como es. siempre los chinos se copian todo, pero al final terminan siendo los dueños del puto mundo. Sí, digámoslo de esa manera, sí. Bueno, el hecho es que, en resumen, ese tema de optimizar el aterrizaje no es fácil. Si nosotros vamos a mirar realmente todas las misiones que han habido en aterrizar por cohetes en un sitio, pues si vamos a hacer la efectividad la tiene SpaceX, inclusive el aterrizaje en Marte. El tema de usar cohetes es más relativamente poco usado. Ahora están usándose cada vez más. Realmente lo que se usa es un código de software bastante sofisticado, donde ellos lo que tienen que hacer es analizar el cohete cómo está rodeado en ese momento para saber cómo lo van corrigiendo. La idea de optimizar ese código es que la corrección sea lo más rápida posible. Entonces, en esta gráfica lo que vemos es que cuando está subiendo el cohete, eso que llaman ellos dispersiones es la afectación sobre el cohete. Ellos tienen que monitorear eso. A medida que sale en la atmósfera, ya no tiene esas dispersiones tan elevadas, entonces el cohete no sé, o sea, el control es igual de efectivo, pero es menos, digamos, frecuente. Pero Correcto. Una vez que el cohete vuelve, es donde el cohete como tal vuelve a tomar control sobre su rumbo. En Sergio resumidas tenía una cuentas, preguntita. Sí, Sí. ¿qué otras opciones para proporcionar internet de banda ancha a nivel global hay que no sea poner decenas de miles de satélites en órbita? Porque eso es un argumento que esgrimen mucho los que están a favor de ese proyecto. Esa es la pregunta del millón. Pues ahí el tema es que nosotros hemos venido usando fibra óptica, digamos, por mucho tiempo. O sea, por mucho tiempo, desde que Internet pues, se ha masificado. Lo que se ha tratado de hacer es distribuir más cables de fibra óptica submarina y con eso está casi el peso total del Internet que tenemos hoy. Entonces, eso es, digamos, lo que hemos venido usando. Realmente, por ejemplo, usar microondas, además, son accesos de última milla, es decir, fracciones de fases de comunicación donde vos necesitas inevitablemente usar algo inalámbrico, pero eso no pues, te va a dar gran alcance, digamos, en distancia. Tienes que hacer como una cadena conectada. Okay. Muy bien, hombre, Juancho Francisco, hermano. Muy bien. No sé, Andrew, si por ahí llegó alguna pregunta. Hay dos preguntas, una de Isabela y era, pero no se tiene un proyecto, creo que era de Japón, para hacer una sonda para deshacerse de esta basura espacial como un carro de basura. Y Sí. esa está relacionada con la de Alexander. Los satélites tienen unos impulsores iónicos, ¿cierto? Pero lo más preocupante es la basura espacial. En 15 años, cuando haya mucho más tráfico de vehículos orbitales tripulados. Sí, Esa pregunta ya estaba. Sí. Vamos con la ISA. Bueno, Japón ha sido como pionero en este tema. Hay una empresa muy interesante ahora que se llama Astroscale, que ellos lo que se dedican es a eso. El hecho es que, digamos, hacer las pruebas teórico-prácticas de un objeto que vaya por otro, lo recoja, lo saque de órbitas, es perfecto. O sea, eso se llama una remoción activa de residuos. Lo que se está discutiendo en este momento, que es la pregunta del millón, es, bueno, ¿cuánto va a costar eso? O sea, si hablamos de una misión para bajar un satélite, por ejemplo, la Agencia Espacial Europea tiene un satélite, allá están embalados con eso, se llama madre, se me olvidó el nombre. Es un satélite como de 6 toneladas, está flotando sin control. Si vas a hacer una misión para ir por ese satélite y te vale $500 millones, uno dice, pues pucha, ¿y entonces cuántas vamos a poder hacer? ¿Cuántos objetos vamos a poder recoger? Y esa es la discusión. Hay que hacerlo, pero si lo hacemos es viable. Yo digo que ahí hay una fuente inagotable de problemas para las futuras generaciones. Muchas universidades en el mundo deberían estar trabajando en una huevonada. Poner a los pelados a pensar ese problema, porque es como el problema de limpiar los océanos de plástico. Ya por ahí ya salieron muchas ideas. Ahora hay que empezar a pensar ya inclusive en limpiar el hijueputa espacio. Muy berraco. Juan Francisco también hay dos preguntitas antes de que se nos vaya Juancho. Espérate, no, Juancho, hágame el favor y me informa cómo va la Teletón. Pues la Teletón está como un poquito rebajó a 248. No, Juancho, me bajaste el público.
250 acaba de subir. Apenas dije, fue puta, subió. Ah, Dale, ese es el indicativo. pregunta, Lucho. Listo, de Carlis Alejandra. ¿Cómo se revertirían los efectos negativos para detectar asteroides? ¿Habría que sacar de órbita estos satélites? Bueno, Bueno, la verdad, en este momento, por ejemplo, no ha empezado a operar el gran buscador de asteroides que va a ser el telescopio Vera Rubin, que están en Cerro Pachón, en Chile. Entonces, en este momento estamos hablando del potencial de descubrimiento. Todavía no se ha afectado muy efectivamente. Lo que sí es cierto es que si, por ejemplo, se parara de mandar satélites, entonces ya estos satélites que quedan en órbita, pues ya van a crear un efecto como constante por un tiempo. Y ahí yo le preguntaría a Juancho, ¿cuánto dura un satélite de estos en órbita sin necesidad de bajarlo? ¿Que se carga solito o dura para siempre? no, o sea, a ver, digamos que el satélite funciona perfectamente, pues hay un límite de combustible que puede utilizar, ¿cierto? Cuando se le acaba el combustible, vos perdés control sobre el satélite. Estamos hablando de que un satélite más o menos podría estar durando de 5 a 7, 8, 9 años en la operación completa, ¿cierto? Lo que les están tratando de obligar es que ese combustible no se lo gasten del todo, porque tienen que dejar un poco para poder reentrar el satélite en la atmósfera y que digamos, se destruya. Eso Es por una ejemplo, debería ser ya recomendación. una condición, hermano. O sea, todos Es que ponerle a todos los satélites. Y yo me imagino también, Juancho, que en unos 10 años podemos ya empezar a aplicar algunas tecnologías para descenso, para bajar, para tumbar asteroides. A ver, aquí voy a proponerles a los que están conectados que prendan las cámaras, pues a ver si los vemos, hombre. ¿Por qué tan tímido? Ya se fueron todos. Afortunadamente hemos logrado ver aquí a 3 o 4 amigos. Afortunadamente, yo les cuento a todos los que están viendo esto, el coloquio por YouTube, eso, Lucho. A los que están viendo el coloquio por YouTube, que este coloquio es toda una familia. Esto es una familia. Entonces, empezó como una familia, después llegaron unos colados, ¿cierto? Es que no les quiero decir a colados a los que están conectados. Me alegra mucho verlos porque nos veíamos mucho en el planetario de Medellín hasta que llegó ese maldito coronavirus, esa gripita. Gracias por los que prendieron. Andrea, hola Mauricio, hola Ana, excelente. Dilia, ese día no veía a Dilia. A Michael, me hacen mucha falta las risas en el planetario, muchachos. Yo sin risa, yo no. Estoy que me pongo por aquí una app en el celular con risas grabadas. Sí. Para animarme, para ver si sigo el coloquio, porque a veces yo digo, yo para qué voy a editar la huevonada así tan fría, pero hoy me animaron, muchachos. Juancho, hermano, excelente papá. A ver, esta gente yo creo que tiene cita a las 6 de la tarde, o sea que tengo 15 minutos para actualizarlos en lo último en Guaracha. Pues terminar de actualizarlos, estamos actualizando, estamos actualizándolos. Vamos a ver, revisar aquí las últimas noticias del momento, las noticias del momento muy rápidamente, porque como les digo, yo sé que todos ustedes tienen cita y uno ya la nalga le va pasando factura a esta hora. Bueno, la noticia del momento fue, muchachos, casi nos pega una pedrada, hermano. Casi nos da una pedrada. Pasó hace unos días. Lo que es interesante es que realmente no es muy novedoso. En realidad, como ustedes ven en este gráfico, el ambiente alrededor de la Tierra está rodeado de asteroides, pero por todas partes hay asteroides. En realidad vivimos en un territorio muy peligroso. Hay mucha piedra. A estos asteroides los llaman NEAs o Near Earth Asteroids. Pero existe otro grupo, un subgrupo dentro de las NEAs que se llaman los PHAs o FAS. Los PHAs. ¿Qué son los PHAs? Los PHAs son los asteroides que pasan a una distancia de la Tierra menor de 8 millones de kilómetros. Si un asteroide pasa a menos de 8 millones de kilómetros, entonces usted empieza a preocuparse. Ya ese asteroide empieza a ser potencialmente peligroso. Miren la escala de los 8 millones de kilómetros. La escala es impresionante. La Tierra mide 12.000 kilómetros. 8 millones de kilómetros serían una esfera de 16 millones. O sea, estamos hablando de una esfera 1000 veces más grande que la Tierra. Mucho, es bastante. Y es unas 16 veces el tamaño de la órbita de la Luna. Ahora bien, ¿cuántos asteroides pasan por esa esfera? Es la pregunta. Entonces aquí empiezan algunos engaños. Uno piensa que por esa esfera solo pasa uno de vez en cuando. Por ahí de vez en cuando, se coló uno.
¡Ay, se coló otro! Me da risa, muchachos, me da risa. En el último año pasaron por esa esfera, póngame atención, pasaron por esa esfera 1000 asteroides en el último año. ¿Eso qué significa? Eso significa, pues, 3 asteroides por día. 3 asteroides por día. Pero eso no es lo peor. Lo peor es esto. Resulta que el número de asteroides que hay afuera es inmenso y es mayor entre más chiquito es el asteroide. Entonces miren estas dos curvas. Esto es rarófilo, pero miren estas dos curvas. Asteroides de más de 1 kilómetro se conocen, hay uno y se conocen todos. Pues claro, si hay uno ya sabemos cuál es. Entonces, por los de 1 kilómetro que pasan cerquita, vamos bien. Asteroides por ahí de 300 metros, que son los que llaman asteroides que pueden destruir ciudades, pueden haber más o menos unos 200,000 cercanos, y ya conocemos más o menos un 70%, 60%, digamos, de esos asteroides. Todavía nos falta una buena parte, pero miren esto. Asteroides chiquiticos de 50, de 10 metros, conocemos uno, o hemos visto uno de cada 100, uno de cada 1000. Entonces, si usted ve un asteroide allá afuera, lo más seguro es que hay 100 detrás de él. Hay 100 por ahí. Entonces, si pasaron 1000 el último año, en realidad, por esa esfera, el último año pasaron 100,000 asteroides. 100,000 asteroides. En estos días me hice un articulito donde calculé cuál era la probabilidad de que un asteroide de eso nos pegara. Y la probabilidad es súper bajita. La probabilidad de que nos pegue una roca de esas es de 1 en 1.000.000, que es la misma probabilidad de que un mico que pone aquí en el tiro de esquina con una canica, tire la canica en todas direcciones, es un mico, no sabe jugar canicas, y que la canica la enchole en el centro de la cancha en un huequito de 1 centímetro. ¿Te imaginas? Usted pone un mico ahí a tirar canicas para el aire y lo pone, y la probabilidad de que la canica enchole es la misma probabilidad de que una piedra que entre a este espacio nos toque. Entonces, muchachos, sí, es como para asustarse, pero todo no tanto, no tanto. Lo que fue muy asustador, aparentemente para todos, fue lo cerquita que pasó, supuestamente. Entonces, miren, aquí, este es el gráfico que se publicó en Twitter casi que al día siguiente, donde se mostró, esta imagen me gusta mucho, que es cómo se vería desde una cámara montada en el asteroide. Y puta, miren cómo, pucha, el asteroide pasa y se ve la Tierra de forma impresionante. Ahora bien, ¿cuál es el punto? Hay otro punto importante y es el siguiente. Ese pasó cerquita, pero es que ya nos han pegado. Asteroides de tamaños similares ya nos han pegado. A propósito, esta página con este mapa y esta página con esta tabla viene de la NASA y se la recomiendo mucho. Es una de mis páginas de cabecera. Se llama la CINEOS. Y le muestra a uno cuáles van a ser las próximas aproximaciones o cuáles fueron las del pasado. Aquí, por ejemplo, está la de este objeto, 2020 QG, que pasó a una distancia de 0.02 distancias lunares, que es la unidad que utilizamos. Y aquí aparece el tamaño. Miren, del tamaño del impacto de Beirut. Ese objeto pasó a 1000 kilómetros más o menos del tamaño del impacto de Beirut. Pero vean, en los últimos 10 años hubo en la atmósfera de la Tierra más de 10 impactos, un impacto por año con una energía parecida. O sea, en realidad ya nos habían pegado objetos de tamaños parecidos. Y hay otro. Usted ve pasar hoy, pero realmente pasaron por ahí 100 ayer. En este momento, cierre los ojos, está pasando uno. Lo que pasa es que no lo detectamos. O sea, estamos viendo la punta del iceberg. Entonces, no se me asusten y asústense. Yo no sé cómo lo van a tomar. Es entre asustarse y no asustarse lo que hay. Entonces, ustedes pueden buscar en la página para que busquen las próximas aproximaciones y se las predigo de una vez. La próxima aproximación grande que se va a producir, ¿dónde está? Ay, se me escapó. Ay, no la traje. Ay, sí, no la traje. Se me escapó. Ah, sí, aquí está. Perdón. Estoy como loco. Ya es que uno con 1 hora y media encima, 1 hora y 50 encima ya está muy loquito. Miren, la próxima va a ser en el día 1 de septiembre. 1 de septiembre vamos a tener una aproximación a 1/3 de la distancia lunar, 100,000 kilómetros, eso no es nada, de un objeto de casi 50 metros. Tremendo. Pero acuérdense, por cada objeto que le digan que pasó, pasaron 100 ayer. Entonces, tampoco pues para que se asusten. Claro, Andrew, cuéntame.
Hay una pregunta que se nos había escapado, que es una pregunta muy interesante relacionada con el impacto de los meteoritos. Y ya tú explicarás Sí. por qué. Soy geólogo, vi unos cenotes en México de 50 metros y 30 de edad con el mismo diámetro. ¿Cómo pueden calcular la energía del meteorito que los produjo? Mil gracias, doctor Z. Esta la hace Jesús Alberto Murillo. Muchas gracias, hombre, Jesús Alberto. Hombre, no, los cenotes, buenísima pregunta con los cenotes. Los cenotes no son cráteres de impacto. Los cenotes son estructuras, digamos, agujeros que se hacen en la roca que está hecha de calcio, ¿cierto? Es una roca calcárea, que es la roca típica de la geología del coso. Pero lo que sí se sabe es que hay una relación entre los cenotes de Yucatán y la estructura de impacto, el cráter. Inclusive se han detectado cenotes, ¿cierto? Cenotes que delimitan un poco la región del impacto. Entonces, repito, no son cráteres de impacto, pero allá en Yucatán hay una relación entre los cenotes y el impacto. Lucho iba a preguntar algo. Le estoy abriendo el micrófono a Cristian Echeverry otra vez. Cristian, por favor, pregunta. A ver, Cristian, ¿usted cuántos años tiene, mano? Estoy rompiendo las reglas. Oiga, está rompiendo las reglas. Aquí no me puede conectar. Sus papás sí saben que está aquí escuchando a Doctor Z, que es un mal ejemplo. Sí, saben. Saludes a tus papás, son de los míos. Aquí lo estamos controlando, hermano, fresco, sin miedo. Ay, qué susto, me aparecieron los papás de Cristian. No, ojo, se zapa. Cristian, cuénteme, hermano. Andrea Gallego hizo un comentario que en el 2029 viene Apophis, y yo quisiera saber qué probabilidad hay de que Apophis choque con la Tierra. Qué buena pregunta, Cristian. Apophis, prepárense. Vamos a tener un fenómeno en el que la idea es, usted sale por la noche, ese día, bueno, no recuerdo en este momento la hora, tengo ahí unos estudiantes, el profesor Ignacio Ferín ya tienen calculado a qué hora va a pasar, etcétera. Usted sale en la tarde, se para en la calle, coge unos binoculares, tal vez visible a simple vista, mira para el cielo y va a ver un punto pasándose. Ajá. Y ese punto pasando no va a ser un satélite, va a ser un asteroide, visible posiblemente a simple vista. Hermoso. Ahora, si estamos de malas, impacta. Bueno, ya han calculado que si impacta puede caer en el Atlántico, en el Pacífico, frente a la costa de Estados Unidos y produce un tsunami de 6 metros, o puede caer en el Atlántico, correcto. Pero la probabilidad de impacto, qué vergüenza, no te la tengo, pero es con toda seguridad menor, bueno, creo que es menor a una parte en 1000. Apophis, 2029, anoten, por esa época más o menos nos estaremos recuperando de la pandemia económicamente. Yo ya todo lo mido es pospandemia, años pospandemia. Eso que no terminaba, huevonada. Bueno, terminemos con esta noticia. La noticia de Betelgeuse. Betelgeuse, que ustedes oyeron hablar de Betelgeuse este año pasado. Betelgeuse fue famosa. Betelgeuse es la segunda estrella más brillante de Orión. Es la estrella del hombro de Orión. Pero es que es una estrella, muchachos, pero qué cosa tan maravillosa. Es la primera estrella a la que le vimos el cuerpo. Las estrellas se ven como puntos, incluso con el Hubble se ven como puntos, pero Betelgeuse se le ve el cuerpo. Cuando le vimos el cuerpo a Betelgeuse, muchachos, qué cuerpecito el de esta estrella. Es una estrella que tiene el tamaño de las órbitas de los planetas. O sea, que se tragaría todos los planetas. Aquí hay una representación artística muy bonita de cómo es Betelgeuse. Si usted pudiera verla cerquita, comparada con el Sol. No, muchachos, dejen la bulla, hombres. Betelgeuse es un monstruo de proporciones bíblicas, un monstruo de proporciones bíblicas. Es una estrella envejecida. Pues resulta que el año pasado, todos los que están aquí en el coloquio y que han ido al coloquio saben esto, Betelgeuse iba de culos en su brillo. El brillo de Betelgeuse iba para el piso y todos dijeron, esa huevona va a estallar, hermano. Eso, así es la cosa. Antes de estallar, esa huevona empieza a apagarse. Pero en abril se volvió a recuperar. Bueno, enero, febrero, eso empezó otra vez a recuperarse y hoy está recuperada del todo. Pero ¿cuál es la noticia? ¿O cuál es el detalle? Bueno, ya en esa época, a finales del año pasado, incluso aquí en el coloquio mostramos algo, ay, qué rico, cuando teníamos coloquio presencial, mostramos imágenes tomadas desde Chile, de la estrella, y lo que descubrieron es que la estrella tenía como una mancha en una esquina, y entonces eso parece que era lo que explicaba. Pues resulta que la noticia que salió en estos días fue que, óigame pues,
con el telescopio espacial Hubble ya venían estudiando a Betelgeuse desde el principio del año pasado y la venían observando, digamos, detenidamente. Y a eso yo digo, es un arepaso ni el hijo de puta, que uno esté observando en el momento en el que está pasando la acción. La estaban observando en el ultravioleta. Y aquí esta es una representación artística bonita, pero no es como se vio. Lo que vieron es que más o menos por el lado de octubre, el brillo de Betelgeuse en ultravioleta empezó a subir y llegó a ser más grande por un factor de 2 el brillo en ultravioleta que el que tenía normalmente. Y después ese brillo volvió a caer. Entonces, utilizando la inteligencia de los astrofísicos, descubrieron, pues, primero la luz ultravioleta. Esta es una estrella muy fría. Es una estrella en la que posiblemente, si usted se va en una nave espacial y lo aterrizan allá, la nave espacial dura unas horas. La atmósfera de Betelgeuse realmente no es tan caliente. Pero resulta que por encima de la atmósfera de Betelgeuse hay gas muy caliente, pero muy poco denso, y ese es el gas que ve el Hubble. Pero entonces lo que vieron estos astrónomos, y que es hoy lo que se cree que fue lo que pasó, es que salió del interior de Betelgeuse un erupto de tamaño, de proporciones bíblicas. Bueno, aquí que bíblicas ni nada, proporciones astronómicas. Un erupto sale del interior de Betelgeuse y cuando se manifiesta en la superficie produce una explosión de energía muy grande que hace que vuele materia. Esa materia se desprendió de la superficie y mucha parte de esa materia contiene polvo. Cuando el gas se enfrió, quedó el polvo y el polvo tapó un pedazo de la estrella. Ahora, tenemos una suerte ni la hijo de puta, porque el polvo salió justo en la dirección de la Tierra. Si el polvo hubiera salido para un lado, aquí no estaríamos hablando de esta nada. Entonces, tuvimos una suerte increíble, salió en la dirección de la Tierra. Pero ojo, eso no es todo. El polvo, este fenómeno, se produjo cuando, a ver, si el fenómeno se produjo en 2019 y Betelgeuse está ubicada más o menos a 700 años luz de la Tierra, ¿en qué fecha se produjo ese evento? Siglo XIV. Entonces, estamos en el 2000 sí. y Betelgeuse está a 700 años luz de nosotros, o sea que este evento se produjo en el año 1300. Entonces, pongan la atención, tenemos dos casualidades. Primero, se produce una llamarada en el año 1300. En 1300 cuando empezó el Renacimiento en Europa, que empezaron a construir escuelas, que empezaron a recuperar los clásicos, el Renacimiento, pues el Renacimiento de verdad. Después vino un Renacimiento que es el de los 400 y los 500, el de la pintura y el arte. Pero este es un Renacimiento, el Renacimiento de verdad, de los 1300. Entonces estamos en Europa, todavía estamos en una era un poquito primitiva, todavía feudalismo, bueno, está en China, está empezando a apagarse, bueno, hay muchos fenómenos en Europa. Y en Betelgeuse sale esta bocanada de cosa hacia adelante, se forma el polvo y tapa la estrella. Y la luz empieza a viajar hacia la Tierra, empieza a viajar y viaja con paciencia. ¿Y cómo es que la puta luz llega cuando tenemos el telescopio espacial apuntando para allá? ¡Qué casualidad, huevón! O sea, si hubiera llegado 50 años antes, no le toca al Hubble. Y si hubiera llegado 50 años después, ya le toca el desastre del calentamiento global. O sea, hay dos casualidades, ni las hijo el diablo, con esta llamarada, con esta bocanada de humo que llegó hasta, pues que salió de Betelgeuse y que produjo. Entonces, no, es que el universo es una belleza, está llena de estos eventos completamente extraños y fantásticos. Andrew Lucho. Profe, Sí, claro, dale, Cristian. me disculparás de preguntadera, pero No, estoy contentísimo porque hay preguntas. ¿Cuál será el futuro de Betelgeuse? Y digamos, independientemente de si ya lo vimos o no, ya explotó, si ya explotó o no. No ha explotado, con toda seguridad no ha explotado, y eso ya se han hecho las cuentas y ya tendríamos unas evidencias muy claras en la luz. Y el futuro es una explosión, efectivamente va a ser una explosión muy bonita, pero no sabemos si va a ocurrir en 1000 años o en 100.000. Entonces hay una incertidumbre tan grande, Cristian, que es mejor que no lo pongas en el calendario. No hay manera. Bueno, esperamos de pronto que en 100 o 200 años, de pronto la evolución de la astrofísica nos permita hacer observaciones con las que uno diga, vea, eso va a explotar tal día.
pero por ahora no tenemos ni idea. El error Pero, está o entre sea, 1000 y 100.000 años. Independientemente de si lo hayamos visto, o sea, que si ya explotó independientemente de si lo vimos en el cielo o no, nada. O sea, claro, como estamos viendo el pasado, podría ya haber explotado. Eso es lo que tú estás diciendo, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, si hubiera explotado ayer o si hubiera explotado durante el Mundial del 2018, pues nos tendríamos que esperar 700 años. Pero ¿qué pasa? Si hubiera explotado hoy, hace 700 años, que es la imagen que nos está llegando, habríamos visto las primeras como señales, evidencias de que iba a explotar. Y no las hemos visto. Y en astrofísica, 700 años antes de una supernova, se ve. No, entonces no ha explotado de nada. No ha explotado y no va a explotar todavía, lamentablemente. Todos quisiéramos ver juegos artificiales, pero no lo va a tocar todavía. Hay una pregunta relacionada con la pregunta de Cristian que es muy buena y es de Gerardo Hernández. Buenas tardes. Sabiendo de las gigantescas distancias a las que están las estrellas, ¿hay una forma de saber si las estrellas como Betelgeuse ya han muerto o siguen vivas? A mí me gusta decir Betelgeuse. Gerardo, ¿cierto? Es la pregunta. Sí, de Gerardo. Hombre, Gerardo, ¿qué te puedo decir? Yo hace unos años escribí un artículo sobre ese tema y te digo lo siguiente: la estrella más lejana que podemos ver a simple vista está a 7.000 años luz. Y todas las estrellas que hemos visto en el cielo se morirán con la luz que tenemos en más de 7.000 años. ¿Eso qué significa? Que en realidad todas las estrellas que tú puedes ver a simple vista en el cielo, todas están vivas, todas. Pero, por ejemplo, en la galaxia de Andrómeda, la galaxia de Andrómeda está a 2,5 millones de años luz. Te aseguro con toda certeza que muchas estrellas que han visto el Hubble, el BLT de la galaxia de Andrómeda, ya se murieron. Ya, lo que estamos viendo en la imagen de hace 2,5 millones de años, esas sí se murieron con toda seguridad. Y lo mismo estrellas en la galaxia del Remolino, etcétera, que está a 50 millones de años luz, es así. Pero en la Vía Láctea y con los ojitos que se han de comer los gusanos, no, todas están vivas. Jorge, dato curioso que nos comenta William Palacio en YouTube. Cuando Betelgeuse eruptó, estaba cerca de la época de la peste negra y nos llegó en la peste del COVID-19. Está buenísimo ese dato. A partir de ahora será así el dato que va a contar. Sí, la peste negra cayó varias veces y una de ellas cayó por allá por el 1300. Léanse los libros de Ken Follett de la saga de los pilares del... ¿cómo es que llama? Se me olvidó los pilares. Bueno, los pilares de la Tierra. Pilares de la Tierra. Un mundo sin fin, y se me olvida el nombre de la tercera, porque una de ellos, creo que es el segundo, es en la época, en los 1300. Es una buena, usted leer el día en el que Betelgeuse eruptó. Otra pregunta. Bueno, Andrew. Hola. Ya, listo. Cristian Echeverry nos pregunta qué eruptó y por qué. Y Michelle Restrepo nos pregunta, ¿es decir que todas las estrellas que vemos a simple vista están vivas? Todas las estrellas que vemos a simple vista, este astrofísico te apuesta que están vivas, todas están vivas. ¿Y qué eruptó? Eso es un detalle muy bacano. Resulta que estas estrellas en la superficie ya están tan frías que los átomos empiezan a unirse para formar granos, para formar como cooperativas de átomos, que es lo que nosotros llamamos granos de polvo interestelar. El polvo interestelar, el polvo del que se formaron los planetas, se forman estas nubes, en estas estrellas. Lo que salió de esta estrella es exactamente eso: un montón de granos de polvo, una nube de granos de polvo que es la que tapa la luz de la estrella. Tengo una última noticia que voy a dar muy rápido porque... Sí, otra. No, esa, sí. Los planets. Yo sé que Andrés Ruiz se quedó hasta esta hora, recanceló todo porque decía, esa es la noticia. La noticia de los planets. Que es una noticia muy bonita porque es una noticia que tiene que ver con la ciencia ficción. Vean qué bonito ese atardecer de agujero negro supermasivo. Hombre, ¿cómo les cuento yo esa historia? Lo primero que les tengo para decir es que los agujeros negros existen. No vayan a dudar nunca de eso. Eso ya está completamente comprobado. Y existen porque los hemos visto comiendo esos hijueputas. Claro, uno dice, pero un agujero negro no se ven. No, pero es que esos comen.
Y aquí vemos un agujero negro comiendo. ¿Cómo se ve un agujero negro comiendo? Esto que ustedes están viendo aquí es un agujero negro comiendo. ¿Qué vemos aquí? Las galaxias normalmente tienen mucha materia en el centro, pero cuando la materia en el centro empieza a brillar más que la misma galaxia, ya ahí tenemos Houston tenemos un problema. Lo que estamos viendo ahí es un fenómeno que se conoce como un núcleo galáctico activo, y es en el centro de esta galaxia, aunque usted no lo crea, en el centro de esta galaxia hay un agujero negro que se está comiendo los gases y el polvo que hay alrededor. Al caer los cuerpos hacia él, se calientan y ese calor es el que produce la luz. Pero adicionalmente hay otra cosa, se forma un campo magnético y ese campo magnético colima la materia y forma dos chorros hacia arriba y hacia abajo, se llaman los jets, y esos jets también emiten luz. Entonces, dependiendo del lado desde el que usted observe este fenómeno, se producen en astrofísica estos objetos. Por ejemplo, si usted lo ve de lado, se llama una galaxia de radio. No son muy poderosas. Pero si usted lo ve casi por encima, se lo llama un quasar. Y si lo ve por unos laditos, se lo llama un objeto Cypher. Este, por ejemplo, es una galaxia Cypher. Ahí estamos viendo el objeto más o menos a unos 45 grados. Nosotros no sabemos, eso es muy importante, nosotros no sabemos qué tan inclinado está el disco de acreción. Eso se llama un disco de acreción alrededor del agujero negro, el disco de acreción. Bueno, ¿cuál es el punto? Esos agujeros negros primero los hemos visto, entonces los hemos visto por lo que hacen, pero adicionalmente hemos medido qué tan pesados son. Una de las medidas más famosas de qué tan pesados son los agujeros negros en el centro de las galaxias se hizo con observaciones de las estrellas cerca al centro de la Vía Láctea. Estas son observaciones reales, miren aquí los años, y estas son el movimiento de las estrellas durante esos años, durante décadas. Nunca se había visto mover que una estrella se moviera en una órbita completa en 10 años, y aquí se ve. Pues resulta que usando física muy básica se puede medir cuánta masa hay de lo que está trayendo las estrellas, porque miren que todas las estrellas son como moscas alrededor ahí, como de ¿qué será? Mierda, hay una mierda ahí metida, pero la mierda no se ve. Y esa mierda es el agujero negro del centro de la Vía Láctea. Bueno, estos datos nos han dicho que más o menos el agujero negro del centro de la Vía Láctea tiene 4 millones de masas solares. Y ese es el tipo de agujeros negros que estudiaron los japoneses. Hay otros agujeros negros que son de Rakamandaka. Por ejemplo, esta es una radiogalaxia muy famosa, se llama M87. Esto queda aquí, aquí no se alcanza a ver el chorro, sí. El jet. Está allá arriba a la derecha, ¿no? ¿Cómo dices? No, estas son unas galaxias de fondo. No. Estas son galaxias de fondo. Escogí una imagen de M87. En ciertas longitudes de onda, cuando uno ve muy cerca al centro, se alcanza a ver inclusive ya aquí la estructura alrededor del agujero negro. Pero ¿cuál es el caso? En el año 2019, utilizando varios telescopios alrededor de la Tierra, lograron captar esta fotografía, que es una fotografía que ustedes saben que es una fotografía histórica. Esta es la imagen del disco de acreción alrededor de un agujero negro. Ya no solamente es ver el brillito que sale, ya es ver, en este hueco que hay acá, ahí en el centro, hay un agujero negro. ¿Qué es lo que hicieron entonces estos japoneses? Pues dijeron, a ver, ¿y qué tiene un disco de acreción? Gas y polvo. Lo mismo que los discos que hay alrededor de las estrellas. Cuando una estrella se forma, queda con un montón de material de construcción alrededor girando, ¿cierto? Girando. Y es en ese material de construcción en el que se forman los planetas. Entonces estos japoneses dijeron, pues lo mismo, en un agujero negro, en el disco de acreción, como sucede con un sistema planetario, deben formarse planetas. Ahora, pero calmen la emoción. Primero, se forman planetas, efectivamente, y eso no es realmente raro. Los japoneses dijeron, vamos a llamarlos con un nombre bien bonito, los vamos a llamar planetas. The Black Hole Planets. Claro. Nosotros ya nos habíamos inventado un término aquí en Medellín con investigadores que era plunets, que eran planetas que antes eran lunas, moons, que se convierten en planets. Entonces, la noticia de esto salió así. Antes teníamos planetas, ahora tenemos planetas. Pero miren la distancia de los planetas. ¿Sí ven las distancias? La distancia es, para quienes no conocen esta unidad, un parsero. Perdón, un parsec. Un parsec es la distancia de un planeta. 10 parsecs. Es decir, el agujero negro está aquí donde está el Sol. Y el planeta está
en Alpha Centauri. O sea, son planetas que están en la PM. Son muy lejanos, muy lejanos. ¿Y eso qué significa? Que no es así, no es esto, no es lo que soñamos. Lo que soñamos nosotros es que se haga realidad la película Interstellar. Entonces, acá la película Interstellar, que a propósito, esta es una imagen del disco de acreción, en la que habían unos planetas alrededor de un agujero negro supermasivo, y entonces allá incluso había un planeta con vida, donde podía haber vida. No, estos no son los planetas que salieron estas semanas en Internet. Los planetas que salieron estas semanas están muy lejos del agujero negro. De todas maneras, otra curiosidad, otra cosa rara que tiene el universo. Andrew y Lucho, preguntas. Hay varias por aquí en Zoom. Uy, todavía tienen glucosa los sumeros. A ver, suelte pues. Uriel Hurtado dice, suponiendo que pudiéramos observar sin daño alguno para el observador el paso de una onda gravitacional, ¿cómo podríamos describir la experiencia del paso afuera y a través de la deformación del espacio-tiempo, especialmente el de la deformación del tiempo? Es decir, oiga, que escriba un libro con la pregunta nomás, hombre. ¿Cómo se llama el que preguntó? Uriel. Me suena. No sentiríamos absolutamente nada. Lo quiero dar bien claro, nada. No se siente absolutamente nada. Las ondas gravitacionales son de los fenómenos más imperceptibles que existen. Inclusive, por ahí dicen que son la prueba para saber si una civilización extraterrestre es lo suficientemente avanzada. Si una civilización ya detectó ondas extraterrestres, se graduó de la Universidad de las Civilizaciones Extraterrestres. La mayoría de las civilizaciones extraterrestres del universo no han visto una puta onda gravitacional porque es muy difícil. El cuerpo no la sentiría. Ve, por ahí en el primer capítulo de Cosmos de Neil deGrasse Tyson, está él en una nave espacial y sale una onda gravitacional y él se deforma así. Bullshit, como dicen los gringos. Mentiras. Las ondas gravitacionales, repito, son imperceptibles por nuestro cuerpo. Solo con detectores ultra sensibles. Carlos Esteban pregunta, ¿a dónde va la materia que se come un agujero negro? La pregunta del millón. Carlos Esteban, respuesta rápida al agüero negro. Se la traga el agüero negro, o sea, ahí está adentro el agüero negro. ¿Qué más? Bueno, pero yo sé que esa es una pregunta que es con trampa. Efectivamente, según la física, podría ser que agujeros negros estén conectados a agujeros blancos en este universo. Entonces la materia que entra al agujero negro sale por un agujero blanco. El único inconveniente es que también, según la física, los agujeros blancos son inestables. Si en un lugar del universo llega alguien y crea un agujero blanco, el agujero blanco dura 1 microsegundo y se desaparece. Pues por obvias razones, porque el agujero blanco lo bota todo, hasta el mismo. Es como vomitar hasta que uno termina evaporándose. Entonces, ¿qué pasa? La verdad, Andrew, la respuesta rápida es la materia que traga un agujero negro se va para el agujero negro. Listo. Y Carlos pregunta, Mauricio pregunta, ya la última pregunta para que terminemos. Se han encontrado planetas exogalácticos. No sé si Lucho tenga preguntas de YouTube. Se han encontrado. ¿Qué nota? Exoplanetas en otras galaxias. Creo que hay una señal en un planeta en Andrómeda. Parece que hubo un tránsito en Andrómeda, pero puede ser fake news del coloquio. No quiero que sea fake news, vayan e investiguen, pero creo que hay un tránsito en Andrómeda. Lucho, ¿tienes preguntas de YouTube? Sí, hay 2 corticas para que terminemos. Listo. Juan Guillermo Espina, ¿todos los centros de la galaxia tienen al menos un agujero negro? Al parecer sí, pero hay también evidencia de que, por ejemplo, algunos agujeros negros podrían haber sido, primero, haber estado en el centro, pero después haber sido expulsados durante un choque, por ejemplo, entre 2 galaxias. Los agujeros negros podrían haber sido expulsados. Ya hemos visto galaxias en donde el agujero negro está significativamente desplazado del centro. Listo. Y Andrés Mesa Restrepo, Doctor Z, ¿para cuándo el lanzamiento de James Webb? Del Just Wait Space Telescope. Pues hombre, creo que se volvió a aplazar por la pandemia, así que yo ya estoy viendo eso en 2022. Y solo les digo, cuando el James Webb empiece a funcionar, prepárense porque vamos a empezar a ver extraterrestres. A ver los peos de los extraterrestres, como mínimo, van a empezar a aparecer. Andrew, usted tiene cara como que va a decir algo.
Algo Sí, no, sobre nuestros patrocinadores. siguen llegando preguntas, pero ya se nos acabó el tiempo hace ratico, así que agradecerles a todos por haberse conectado con el Dr. Z. Recuerden que este es un programa del Planetario de Medellín, que es patrocinado por Bancolombia y por la Alcaldía de Medellín. Los quiero mucho por haberse conectados aquí al Zoom, me alegra mucho volverlos a ver, ojalá nos podamos seguir conectando por aquí, pero mejor, ojalá el planetario lo abran pronto. Andrew, ¿cuándo el planetario abierto pues? Si ya abrieron las iglesias, no vamos a abrir el planetario, que es la iglesia de Dr. Z, hermano, que me extraña. No, mentiras que no, pero ¿hay alguna idea, Andrew? No, todavía no. Todavía no. O sea, este año planetario no va a haber. Por ahora no. Estamos esperando a ver qué dice la alcaldía con lo de las salas de cine que ya se pueden abrir. Hay que esperar. Bueno, estamos buscando voluntarios para hacer un primer coloquio experimental con la vacuna rusa. Llega usted al coloquio, le pone la vacuna rusa y está en el coloquio. Ya tengo 3 voluntarios. Vea, ya están ahí los voluntarios. Bueno, muchachos, los quiero mucho. Nos vemos entonces en un mes. Entonces, sí, Andrew, el próximo sí es el último mes, el último semana de septiembre. Sí, el último sábado de septiembre. Nos vemos dentro de 8 días, dentro de 15 días en el coloquio de biodiversidad. Recuerden que todos los sábados hay coloquio. Dentro de 8 días pues no hay, pero dentro de 15 sí. Arrancan los coloquios de septiembre. El primero es de biodiversidad, el segundo de ciencia ficción, el tercero de aeroespacial y el último es el coloquio de astronomía con el Dr. Z. Excelente. Bueno, pues. Bueno, gracias a todos. Que estén bien.